¿Qué? Nos salimos. Nos salimos. ¿Nos salimos? No sé, como quieran. ¿De qué es esto? ¿Vale? Bueno. No sé de qué va esto, pero veo cofre del tesoro en el piso. Sí, es Tampoco un sé de qué mundo, es esto. como un mundo abierto, una especie de mundo abierto. What the fuck? Me dijeron que íbamos a jugar uno. ¡Ah! Ah, pará, no cambié en el título del canal, no cambié nada. ¿Y si yo hago esto? Día 3. 1. Ah, ya entiendo. ¿Vale? Bajan. Vale. Amistad. Pablo. Que juegue. Pablo. Pablo, juega. Pablo. Pará, no es mi culpa que hayas puesto play cuando nada estaba listo. Bueno, salimos. Oh. A ver, me imagino que yo siempre estoy abajo, ¿verdad? Depende de tus Sí. gustos. Creo. Menos ahí. Es que más o menos los estoy acomodando en el OBS para cuando empiece el 1. No, me ganaste culeado. ¿Es todo contra todos o Andro me está ¿Tengo que unir puteando de la por misma manera? O sea, ¿me puedo Todo unir en contra media todos. partida? Ok. Perdón, Nar, ¿qué? ¿Me puedo unir en media partida? Nah. No. Por eso nos salimos. Sí, para que Pablo está pensando qué va a hacer con su vida. ¿Cómo le haces esto a Andrew? No tengo otra carta, lo Hijo de juro. Estuve puta. 10 minutos buscando si podía tirar otra cosa. Pablo, Genial, jugando uso de juegos amarillo random para de- cambiar de amarillo. Qué grande, ¿eh? ¿Vale? Perdón, tengo problemas. Me di cuenta. ¿Tienes problemas? Y no mentales. ¿Quieres hablar? Bueno, a veces mental. 1. ¿Cuáles son las siglas del 1? Ah, no, capa. Uno. ¿Cómo? No Preguntó preguntes. cuáles son las siglas del uno. Uno. No preguntamos. A mí nosotros A nos ver. dijeron que vamos a jugar el 1 y no sé qué es esto. Bueno. Arriba a la izquierda dice 1, así que mantengo mi ¿Cuál palabra. es este 1? ¿Cómo se llama este 1? Para ponerlo en la categoría Para- de Twitch. Uno, tal cual. 1, mayúscula todo. Ah, ok. La notificación de directo va a ser venga a verme jugar DVD capa. Venga a verme jugar 1. Pablo. Ah, perdón. Julia. Qué grande, Pablo. Ya los tengo acomodados para poderlos arrastrar en donde pertenecen. Te la hinco. Ah, Por las dudas, Clan del Lobo es un bot, ¿verdad? No es nada. Sí. Está bien. sí, es un bot. A ver. ¿Ya estás en directo, Pablo? Sí. Ah, ok, entonces yo Cuando también. Grafo le dio a play, corrí esto, pero cuando- bueno, dale. Cuando Grafo le dio el play, yo corrí, prendí el stream y ni había cambiado el título. Buenas, Hermi. Vaya. Ay, no. Ay, no. Buenas, Vania. Ya está en directo. Sí. Jejejeje. Ok, entonces yo me retiro para no molestar. Me lo siento de No, lo no, y sigue a la gente. Son cute. cargamento, puto. Hola, hola. Ah, hola, probando. Hola, 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 Ay, ya hola, pasó mi hola, turno. hola, Ah, la hola. puta madre. Creo que ya. F. Creo que ya. F. Está probando. 1, 2, 3. Hola, hola. Cutes. Como que no escuché nada. Se fue Ross. Para, me toca a mí. Estaba leyendo el cartelito a la derecha. Está cambiando el color para ponerlo en amarillo, solo por eso. Cagalo. Ah, hijo de puta. Bueno. No, me cago en vos. Jejejeje. Ahí estamos. Creo que ya. Hola, babe. Bienvenido al stream. Ah, de Pablo. Ay, no. ¿Por qué pones fotos en mi stream? Pero. El foto de Black, Pablo. además. No puede ser. Pablo.
Podrías haber elegido un cargamento, pero No, no. no sé qué carta tiré. No tengo ni idea de esto. Me dijeron que íbamos a jugar uno, no, esta cosa. Iba a hacerlo hoy, Bernie, pero me secuestraron el uno. Voluntariamente. Vaya. Bueno, Bastián. Vaya. Parágrafo. Va. ¿Le dices a Nar que está solo emotes? No, no le voy a decir a Nar que está en solo emotes. Vaya. Bueno. Yo Seribot tampoco. as Jane. ¿Ves? Seribot ha desactivado el modo de motos. Ya Seribot hizo su trabajo. Tranqui. Pero. Seribot, un capo, obvio. No, 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 no. Seribot. Insisto. Sí. No, insiste. La cagaste, boludo. Vos, dale. No, la cagué ahí. El que lo sabía, El nombre de Pablo y Andrew se ve en espejo. Ah, claro, porque les di vuelta literalmente, o sea, es porque... O sea, es que debajo de su OC viene el nombre de ustedes. Va. Oh, Voy a Ah, estar spameando donde Nar, que no estoy... voy a Adiós. abrir un... Ahí voy, ya lo sabía. Tranqui, después pongo algo más normal. Era solo para ver cómo era este juego, modo de juego. Al fin. pero. Oye, lo azul, les dije. A todos. A todos. No, anda a cagar, pero tú, bueno, ya fue. A ver, voy a ponerlos al revés para que no se vean espejo ni Andrew ni Pablo. Pero si les toca en esa posición, pues van a quedar espejos sus nombres. ¿No? Mira, bot, esto es por no seguirme el juego, ¿eh? Pero. Bueno, yo también. ¡No! Jejejeje. Dale, No solo quiero tengo uno. escribir del juego. Pero. Jugar al 1, a ver. Jugar el tutorial. A ver que me cargue todo el panel para saber en qué posición los tengo que... Andrew, te falta bronca en tus insultos. Me dicen por acá. Puedo hacer esto. ¡Ojo! ¡No! Exactamente qué acaba de pasar. Pero me perdí tu. No, culiao. Y sí, a la derecha dice combates. Usa tu turno para activar un combate. Entonces. Pero pensé que me quitaba la carta, Creo que no me cargue ni el tutorial, what the fuck. ¿Qué dices? ¿Has bajado todo al mínimo, Lunar? Hay calidades en esto. Supongo. Ay, no puedo, no quiero agarrar cartas. A ti. Este. Es verde, es verde, es verde. No es verde, no es verde. ¿Qué? Qué culiao. Igual le di. No Estoy en sabía el limbo. que. Pensé que lo bloqueaba. A ver, voy a cerrar el 1 y lo voy a volver a abrir. Oh, no. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! Culeado. Si el color del defensor coincide. Pensé que era el número, wey. ¡Ayú! Bueno, yo tengo un stream de calidad. Vaya. Yo no. Yo tengo un stream humilde. Bueno. Esta es una difícil situación. En realidad no, porque tengo solo esto. Vaya. S1 se ve, o S8, o S6. Vaya. Nar está jugando al 1. Vaya. Y con tus sentimientos también. Pero.
creo que el 1 me Grande, crashó. bot. Llegaste Pero- tarde, bot, ya me llevé yo el cargamento. Huir de grafo. Ah, mierda. ¿Me acaba de pasar? Con 4 de esos cosas puede tirar sus cartas. Creo que era así, sí. Puedo descartar las cartas de color. Ah, May you feast at Odin's sidewalk. no. Dije que no me gusta el azul. Vamos a ver uno. Culiao de mierda. Ay, qué hijo de puta. ¿Opciones no hay para bajar gráficos? Ay, no, cierto, Bueno. cierto, no puse nueva ronda, no. ¿Qué hice? No, Salí. Salir. Bueno, estuvo interesante, pero no. Quiero una normal. A ver, ¿dónde está la configuración del 1 para ganar? Configuración. Hay 2 opciones. Configuración. Resolución, aumentar la música, sonido, sombra predeterminado. No. Chat, pues no tiene. Mira. Y es que me raro pasaba porque en el tutorial me cargaba. ¿Sabes lo que puedes hacer? Bajarle la resolución al juego y en el OS agregarle un filtro de resolución para que se vea más grande. Eso ahí hice. O sea, normalmente yo tengo la resolución de 720, que es el mínimo. Y el bueno. que yo suelo jugar. Entonces. Entonces, otra cosa Ay. que puedes hacer es no streamear, digo. También. Primero voy a hacerlos en stream. Vaya. Lo siento, Babe. Corté el stream. Dice que es Babe porque solo tenía un espectador. Bueno, Pone emote sad porque estaba lurkeando. Vaya. bueno, comparten la Bao aquí también. A ver. ¿Me uno ya? No sé, no han creado todavía. Ah, bueno. Crear partida. Vamos con el flip. Va. ¿O cómo? ¿No es hacer una partida normal para que nada aprenda? ¿O no sabes si sabes jugar al 1? He jugado lo uno clásico, pero en físico. Ah, bueno, todo en el mundo flip, ¿no? Sí. Me da Perfecto. miedo el flip. Tiene que Me Tiene gusta. que darte miedo. No me gusta el flip. Me compré el DLC, ¿tenía que hacerlo? Sí. Ah, Si no te dejaba jugar. sí, pero deben dejar por 5 partidas. Claro. Ah, recién te has comprado el juego, ¿no? O sea, sí. Ian Ponele, me lo regaló. por eso. ¿Por qué falta Nar? ¿Nar cerraste el juego? No, si este cara. De unirme. Ah, Es que yo estoy más rápido que un rayo. No puedes invitarme si ya estoy dentro. vaya. ¿De dónde? Avi. ¿Por qué Grafo es un clen? ¿Por qué no? Porque el culiao no ¿Por qué? quiere cambiarse. Ah, vaya. Esa era la versión humana de Grafo. Estamos viendo el lore de Grafo. ¿Por qué tienes un simbolito de corazón roto, Grafo? Que le rompieron el corazón. Hay una medalla. Puedo poner medallas. Ah, no Ah. sabía. Sí, ya tenés. Pero no te cambias la imagen de perfil, pero si te pones medallas, culiao. Porque las medallas del juego, la imagen del perfil es de Ubisoft. Mierda. Insisto. No me gusta el azul. Me gustó esa ¡No! existencia. Me equivoqué de botón. A ver. Grafo, me parece muy mal de que hayas cambiado la dirección, así que yo la vuelvo a cambiar. Pero. Bueno, yo también la vuelvo a cambiar, pero en otro sentido. Ay, ¿Qué? Dios. Bienvenida a Luna Flip. Acabamos de entrar al mundo Ok. invertido, Nar. Estamos en el mundo del Demogorgon. Bienvenido a la dimensión.
No. ¿Cómo le vas a hacer eso al pobre grafo? No. Que les iban a ganar, no. Así se estrena. En vez de dar un flip. Bueno, ahora sí, nos La vamos. mierda. Me cambiaron, me hicieron comer y me mandaron a la mierda. Toma, cambia de color. Ah, qué bueno. Gracias, iba a agarrar carta igualmente. Vaya. Me encanta, pues si esto fuera realista, como que uno tiraría una ojeada para ver qué cartas son las que tengo del otro lado. Va. Igual salieron realmente las cartas de uno en vivo. Ah, sí, necesito comprarlo en las. Ah, Uno perfecto. flip, pero. Qué buen servicio. ¡Ay, sí es cierto! ¡Los venden! ¡Ah! Necesito comprarme eso. Me cago en grafo. todo. Grafo, Grande, grande. para. Se me ¿Sabes qué? jugoso, digo. Me gustó el mundo al revés, así que vamos de vuelta. No. Ayuda. No, ¿sabes qué? A este color que me gusta más. No. A mí no. ¡No, culiao! Insisto. ¡No, la puta madre! No era eso, cuidado. Me equivoqué de color. A mí me sirve, ¿eh? A mí no. Ah, gracias. Vaya. ¿Qué es esto? Ah, Ah, pierden turnos todos menos tú. bueno. Ay, me salvaste. Nada. Listo. No, culiao. ¡No! Ah, pero cambié de color. Sí, ¿Tienes carta? yo no. Entonces nos vamos al mundo original. Mentiras. Vamos, que no tenía azules. Bueno. Porque sí, buena gente, vamos a volver. Mierda, no me estoy memorizando qué cartas tengo. en No el sé qué otro hace mundo. esto, pero bueno. Vaya. Recházalo, arre. No, sí, ya vi que tenía una naranja. La puta madre. Mientras que no funciona aquí. ¿Qué forma de arruinar una Es estrategia, rojo, grafo? Ahora no van a cambiar el color. Bueno, está bien, le cambio. Era un 9, naranja, era un 9. Al fin. Mierda, tengo que tener cuidado porque si tiro mi ¡+2. No, pero naranja no. ¡Listo! Ahí está el 9. ¡Y tiro doble! Porque 2 por 1. No, ¿por qué pusieron naranja? Fue Nada, nada, no fue nada. sirve. Bueno, come 5. Qué grande. Bueno, otra vez. Ah, ¿se bugueó? Ah, Mierda. Vaya. Un 5 rojo, recuerden. 5 rojo. No, Mándanos no. al mundo normal y le cambio el color. a menos que. Ustedes pueden ver mis cartas al revés. Creo que tengo un cambio de color. Azul ese que no tenía. Sí. Sí. Vaya. No. No tiene azules, no tiene azules. Oh, no. Bueno. No tiene azules, no tiene azules. Qué culiado, weón. Grande, No, grande. no tiene azules. Perdón, no tenía. No tiene azules. ¿Qué hace esto con Mierda. exactitud? Hijo de puta, me Tú delató. seleccionas un color, si el otro no tiene el color. No, el otro va a sacar. Si es que lo rechaza, creo que sacaba hasta que tenga ese tres color. naranjas y. Ah, perfecto. Ah, obliga a la otra persona a agarrarse, a tirarse así, ¿no? Sí, a agarrar hasta que obtenga una carta de ese color que seleccionaste. Ah, y me peleaste por eso lo puedo usar si no puedo usar otra cosa, si no agarro yo. Ajá. Aparte quería Ya, ver ya. lo que tenías. Y vi que tenés tres naranjas, una turquesa y una. Vaya, vaya. ¿Seguro? Sí.
Dubiduba, dubidubiduba. Perry. Pero soy mi patiguay. Dubidubiduba, dubidubiduba. ¿Pasando un nota en el celeste? No. No, Andrés, no. Bueno, vamos a otro mundo. Vaya. Grafo tiene más ¡Dime dos. más dos! ¡No me jodas! A 5. ¡Ah, la mierda! Lo que tenía Grafo, Un más boludo. 5. Juliao. No. Mira, un azul. Tenía un más dos en el mundo normal y lo perdí. No. No. Hijo de puta. Juliao. Sabías que no tenía naranja. Dale, no puedo interceptar. Pero vamos a ver. Au. No, era de otro color, la puta madre. A nadie le gusta ese color, Nar. A nadie. Yo sé. Pero no lo hice porque me gustara, sino porque a usted le jode. Odiamos, Nar. Lo sé. Tranqui que lo tengo bien claro. ¡Ey! Pero el Trulax se fue. Buena ¿De qué persona que sirve que empezó. vuelvas a tirar? Bueno, come 5, Andro. Bueno. No, mira lo que te Pobre di. Pobrecito. ¿Oye? Estoy pensando. No me gusta ese color. Chau, prefiero el rosita, bien masculino. Bien masculino, dice. Vaya. Yo voy preparando todo. Ah, hijo de puta. Preparando el Cómete culo. otro 5. Ando preparando el culo. Toma otro 5. ¿No sabía que podía interceptar? Sí. Bueno, ahora subes. Bueno, voy Espérate, preparando no el tenía las manos terreno. en el teclado. Está comiendo pollo. Con que con esa, ¿no? No, insisto. Hijo de puta. ¡Ah! ¡Ah! Puta Nar. Ay. Bueno, a la primera. Qué culo, güey. Bueno, tiro esto. No tiene sentido esa carta, ¿o sí? ¿Me juegas de vuelta? Solo... La tiras, te la descartas de encima. Ujú. Exacto. No, Grafo, la puta madre. Si tiene algún más 5 que te lo tire a vos. No a mí. Qué culiadera. ¿Me puede interceptar otra vez? ¿What? Sí, mira. Ah, tiene que ser del mismo color. Número, color y número. Número. Ah, La misma carta, La literal. definición Aldo, espera. sí. ¡Ah, estaba leyendo! ¡Ah! What? Qué grande Madre. funciona mi táctica. ¡Qué rápido! ¿Qué pasó? Y le dice, antes Bueno, perdón, pero no tengo otra. ¿Viste? Te no. dije que cambiara la dirección. ¡No! ¿Cómo le vas a hacer eso a Nat? Pobrecito. 17. Eso te pasa por elegir el morado, culiao. Vaya. No, insisto. Ya que insistes. no querés que Bueno, cambie de dirección. No. No. Gracias. ¡No! Bueno. Sí, solo que se No, puede. no. ¡Ah! Exacto. ¡No! ¡Pero puedo interceptar de nuevo! ¡Pero fallé la tecla! ¿Por qué Bueno. tiene que ser con teclas? ¿Eso Bueno, sabes sí, qué? sí. con clic. ¿Hago clic? Ah, ¿puedo hacerlo con el mouse? Sí, No me pelotudo. jodas, pues fallé porque lo estaba haciendo con el teclado que me decía presiona A. Es que para una manera más rápida presionar las teclas, pero si quieres así con el Claro. mouse, pues eso. Sí, Es no, que ¿por no qué? puedo Me presionar hiciste nada agarrar rápido. 20 cartas porque no pudiste hacer clic. Ay, la puta madre. Bueno, no me queda otra carta. A ver qué tengo de este lado.
Mierda, perdí mis cartas. La mierda lo que tiene Pablo. Vámonos. Vamos. Eres Pero, un güey. vistazo rápido a lo que tienen los demás. Yo tengo tantas cartas que ya no sé qué tengo. Bueno, si algo estoy seguro es que no tengo morado, ¿eh? Me doy cuenta. No, ¿por qué lo cambiaste, culiao? ¿Y por qué no tenía? ¿Será por qué no tenía? Eso es un 9, culiao. Tengo Pensé todos que los no sé. colores menos el morado de mierda. A ver, primero... Ah, nada, está bien, no quiero jugar. Vaya. Gracias. Bueno, primero antes que nada vamos a proceder a hacer esto. Muchas gracias. ¡Te cagó! Y además nos cambia el mundo. ¿Por qué de la podés mano. interceptar si perdías el turno? Me siento estafado. Cuando perdés el turno no puedes interceptar. Todavía no había empezado la animación. Mierda, nos devolvieron. La Bueno. puta madre. Bueno, Es como vamos que a ver si Grafo es más todo copado está- que Andrew. A ver si Grafo está más copado que Andrew. No, qué marro Vaya. eso. Este. Qué necio con el naranja. Ah, me quedan pocas ¿Cuánto cartas. color? Sí. Hmm. Ah, poquito. Ah, lástima. Y sigo sin moradas. No tiene pocas cartas. No, desgraciado. Me hiciste hacerle No. comer a Andrew, pobrecito. No, hijo de puta. Hijo de puta. Perfecto. Bueno, Me vengaré, sí, güey. y así obviamente. No, no, no. Hay 2 por 1, muchachos. Sí, 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 sí. No, le erré de tecla. ¿Por qué me cambié la tecla? Si antes era la puta madre. Voy a usar el Está clic. D y W. Voy a usar el mouse, no voy a usar las Usa el teclas. mouse porque la No sé tecla por qué no usan el cambia. mouse, boludo. La tecla cambia. La tecla Bueno, cambia ahora para sí, que no seas tan porque- rápido. Siempre Porque me la dijo la color- W, siempre me dijo la W y ahora me la cambió porque sí. Claro, porque la idea No, es de que no es instantáneo, o sea, que no Que no haya puedas ventaja porque, cambiarla. claro. Exacto. Exacto. Charlie, después no me voy a usar la tecla. El mouse, siquiera. Eso está Bueno. Uno, 3, verde y rojo reverse. ¡Mierda! ¡Estaba haciendo las mías! Ni siquiera sabía que tenía. No, insisto. Vaya, vaya, vaya. Podría lanzar esta, pero él... Teníamos No, me una cagaste. infinidad, claro. Me cagaste, boludo. No, tenía el 1-3 verde, no. Es que Pablo me cagó, no podía lanzar otra. Ah, te doy otra. Gracias, ahora sí puedo lanzar. Hijo de puta. Mierda, ¿qué es esto? Pero Grande, nada, grande. ¿Qué? No sé qué es desafiar. Comí 4 porque no sabía. Lo que pasa es que yo lancé un más 2. Uy, espérate. Lancé un más 2 y eso solo lo puedo lanzar si es que no tengo ninguna carta para tirar. Y Oh. si yo no tengo ninguna carta para tirar, gracias, y tú me Pollo desafías, Salvador. te da las cartas a ti. Si yo tengo alguna carta para tirar y la tiro, te da las cartas, me da las cartas a mí. Ah, ok. Gracias, Pollo Salvador. Ha sido un placer cuando quieras. Acordate de mí cuando estés en el paraíso. Pero, Obvio. Bueno, dale, en el juego nosotros somos los que más cartas tienen. Va. qué No, culero. es que me dio pena que juegue Antro mejor. Bueno, gracias, nada, qué grande eres, Sí, sí. Bueno, pero hay 2 por 1, Ah, Ah. Bueno, ya que insisten. Bueno, pero vamos al azul. Oye, ya que insistes. Bueno, está bien. Y insisto mucho también. Yo pongo 6. Mmm. Ujú. dale vuelta, dale vuelta. No puedo, no puedo. Dale vuelta. Vamos. Cambia amarillo. No, ah. Nada, GG. A menos de que me sacrifico por el equipo, gente. Oleado.
¡Ah! Sí, Dios. Qué grande grafo eres. Igual perdido porque quería ser amarillo. No, pero porque yo tenía el de Dark Wet amarillo, por eso quería cambiar el amarillo. El de la dimensión oscura, pero en amarillo. ¿Sabes que lo peor Claro. es que cambié tiré una carta y después vi que tenía un cambio de color y dije, "Ay, no, qué boludo, pude haber usado el cambio de color." Claro. A ver. Este. Que el timer me pone nervioso. Y ni siquiera estamos jugando el de Rabbits. Ay, no, ese es peor. Gracias. Es el de Rabbit. Nada. Bueno, ten miedo de nada y yo tengo miedo de Pablo. Uy, con razón tenés miedo de mí. Sí. Nada, voy a darle de nuevo. Pero. Y un 7. Me gusta su 5, voy a duplicarla. Bueno, yo voy a la contraria, me voy en 3. 4. Empecemos a contar. Ah, no. No. Bueno, empiezan a contar de 1. No, 5. Vaya, como que nos pasamos un poco, ¿eh? No, ¿cómo le voy a hacer eso a nada? No, ¿cómo le voy a hacer eso a Grafo? Pobre Grafo. Qué mal, sujeto de Espérate que Grafo. me caen 5 a mí todavía. Ah. Ahora sí. Nah. Este. Hijo de puta. Yo también te quiero. Ay, no. ¿Tú Ok. crees que no va a tener cartas con esa cantidad de cartas que tiene ahí? ¡Ay, qué boludo! No sabía que podía hacer lo que podía haber hecho. La puta madre. Vaya. 7. El culo te... Realmente. Ah, ¿Qué? No, no sé. No pregunten. pero. ¡Ah! Echar la culpa a Pablo. Vaya. Alguien Alguien tiene un más podría haber 5. tirado otro más. Ese alguien se llama Grafo. No. Entonces Pablo. ¿Procedemos a hacer eso? No, Pablo me va a tirar un más 5, la puta madre. No, no soy capaz de hacer semejante cosa. Hijo de puta. Te lo mereces. Vamos a contar a partir del 3. Ay. Bueno, a ver, sigue contando él. Mira. Gracias, gracias. 3, 4. No, la cagaron. Te falta el 5, te falta el 5. Ah, no. Está bien. ¡No! ¡Desgraciado! Por puto. Bueno, por suerte puedo apretar la S y... ¡Ah! ¡Qué hijo de Y puta! no sé, cambié nar a naranja por nar. Vaya. ¡Qué hijo de puta, wey! Ay, lo peor es que me di cuenta de que podía haber hecho eso cuando me lo tiro Grafo. Dije, bueno, rechazar. Y cuando le di a rechazar, me ven abajo el acumular cartas. Como, ¡no! ¿Qué pude haber acumulado? ¡Qué culiado, wey! Adiós. 5. ¿Para que me estoy muriendo, che? 2 por 1, dale. Hay oferta. Nah, yo no juego. Está bien. ¿Qué puedo tirar? No puedo tirar nada, bueno, no importa. Ya tengo que ni quería. ¿Sabes qué? Ah, mira, comidas. Jejejeje. Igual ese no puedo tirar nada, me sonó más falso, pero. Sí, bueno. ya sé, pero no me lo iba a jugar. No me lo iba a jugar. Grafo, ¿quieres volver a tirar? Sí, obvio. No, pero Vaya. yo quiero tirar. Bueno, Pero te cae igual, capo, wey. Ay, mierda. No importa, yo quiero tirar. Lo siento, Andrew. Ah, qué hijo de Lo puta. siento, Andrew. no, pero qué culiado. Se resetea el interceptar. Nah. Bueno, de nada, Andrew. Obviamente está Bueno, ahora que estamos así entre nos. Bueno, Gracias, Sandro, no tenía ganas de jugar. Bueno. pregunta, cuando me queda uno, ¿tengo que darle algo? Sí. Sí, al 1. Gracias. No. Puta madre. En el turno que podés tirar la anteúltima carta, te aparece un botón abajo a la derecha. Podés darle clic y después tirar la carta.
Ah, ok. O al revés, arre. Al revés se hace arriesgado, pero bueno. Pero se fue. Pero la idea es que no te olvides de hacer. La manera más difícil de darle al botón del 1 es cuando tienes que hacer una intersección y te queda una carta, porque aparece 0, segundos. Mm. Lo jodido es tener que hacer intercepción de una carta o porque te tiran un +2 y vos tengas tirado otro +2. Bueno, pero salí. Pero después te toman, te pueden desafiar. Esto es peor que comer un +15. ¿Qué ¿Te acuerdas de ese +2 que me tiraste con un +1 que luego lo cagaste? Ahí ¿Te está. acuerdas de ese más 15 que dice Una pregunta. Una pregunta. Tranquilos. Una pregunta. ¡Anda, llévate el mazo! Una pregunta. Si a mí me tiran un +2 y yo quiero tirar otro +2 para que el siguiente tome 4, el otro me puede desafiar y probablemente sí No. tenga carta, ¿no? O ahí no cuenta. No. Ah, ok. No, más 2 no se desafía. Bueno, Sí pues se desafía. Pero este +2 sí. Este +2 sí. grafo. Ah, el más 2 este de. De Claro, color, o sí. +4 si querés llamarlo. El equivalente al +4. claro. Sí, este sí. Así que cuidado cuando intercepten. Un 2. Otro 2. Otro 2. Pero ¿y el 3? Bueno, vámonos al más allá. Sigo liándome con lo que es desafiar, pero porque soy pendejo, perdón. Ayuda. Veo que Grafo estaba como yo, full amarillo. Andrew, juega de nuevo. Ya que insistes. El hombre de los rojos. Uy, no, qué lástima. Oh, perfecto. No, pero no ese color. No, no el mismo color, no. Deja de tocar porque tienes mano, boludo. Tienes un +5 encima. Mierda. Mierda. No entiendo muy bien los desafíos, lo siento. Tienes que pensar cuándo vas a intersectar y cuándo Tenía que no. haber sido este color para Andrew. Pues no, pues yo le voy a dar el que él quería. Pero deja de tirar eso, que vos tenés cartas, culiado, te la van a dar a vos. Te acabo de ver las cartas y se lo coman. Idiota. ¿Digo qué? No, es que sigo sin entender esa carta, perdón. No, Mira, Esa carta solo la puedes tirar cuando no tienes ninguna carta que tirar a la mesa. El color que está en la mesa. ¡Ah! Color o Si número. tenías alguna carta de color que está en la mesa. Color o número, ¿no? Por las dudas. No, color solo. Color. Claro, entonces color es y- claro, Ah, ok. número. ¡No, Ya entendí. Andrew, no! ¿Qué hiciste? ¡Que gane Pablo! ¡No! Me sirve. Bueno, Aunque ahora me da miedo de estar dándole el color a Grafo, pero bueno, todo no se puede. Dale. No, va a ganar. ¡Vamos, Pablo! Ya gana. No, la puta madre. Esto está peor que los penales de Perú con los... Número. ¡Sí! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¿Qué pasa si desafías y perdés acá? ¿Agarrás hasta que saques 2 del mismo Dos color? cartas más. Agarras lo mismo más 2 cartas. Ok. Claro. ¿sabes qué? Andrew culiado, por no entender cómo jugar, comí demasiado. Bueno, no es mi culpa. No sé, pero vas a pagarlo. Y gracias. Tú pagas. por- 5, 4. Ah. Ah. Tranqui, que no tenía que haber jugado eso. ¡No! Ahora tiene que volver. Ah, no, ya no tiene que volver. Ahora sí, 3. ¿Cómo íbamos? 5, 4, 3. ¡No! ¡El 2! ¡El 2! ¡Dale, el 2! Una pregunta, sí. Bueno, ya lo saben, pero si intercepto otros 5, entonces no se suma. No. No, no se suma. Ah, ok. Ahí está el 2. Ahí está el 2. Ahora tienes que tirar un 3, ¿eh? No, un 1 era. Y veníamos Ah, con... un 1, es verdad. Un 1. ¡No! ¡Culeado! El 1. Bienvenidos a la dimensión clarita. No juega. Bueno, ya que insistes, no lo voy a ayudar, así que jaja. Gracias. Por No tenerme lo voy a en el ayudar juego. ni lo he ayudado. No, que vaya para aquel lado. Me lo toca andar igual. Por eso, pero para tu lado. Ah, Ah, mierda. Te quiere tirar algo que sea vos. Que te lo tira vos. no, culiadísimo. Plan, desgraciado. Y volvió el naranja. Bueno, 8 verde. Ah, no, no es 8 verde. Me gusta el 8. Porque te abrocha Te muchas abrocha. Bueno, a cosas. mí también. Te abrocha. A mí me gusta el 7.
¿Viste? Que te rompí. ¿De Ah, qué? viste, con el 5 también hay 2x1. Ah, mira. ¡Hijo de puta! Vaya. No. Oye, como que No, va a ganar Pablo. Pablo, ¿no? No. No, no, no. No tengo como... Tranqui, yo tampoco. Cago con Pablo. Es que no tengo otra cosa que quieres que haga. Buena, la primera. GG. 4, A la Viste, soy buena primera. gente. Bueno, juega de nuevo. Elegí el color que va a ser de tu Bueno. primera próxima carta. 8. No, te la De abrocho, ocho. no. Bueno, te voy a empezar a devolver lo que me enviaste. Yo... No, ya. Gracias, porque necesitaba enviarle a Grafo y no tenía color. No, pobre Graf. Me lo vi venir. Literalmente yo guardándome ese más 5 porque tenía que balancearlo. Vaya, vaya. Bueno, ya volvimos a lo que estábamos. Vaya. Mmm. Bueno, se repite otra vez, Puto. Grafo, lo siento. Mira qué color. Nat. Rosa. Rosa, Pablo, rosa. no sé. Ok. Podía haberte ayudado, pero bueno. No confíes en Nero. Para allá, Especialmente para no. aquel lado. No, insisto. Sigue tú. Ah, sí, con que hiciste. Bueno. Vaya. A la mierda. Vaya. A la mierda. Vaya. Ni siquiera esperó la animación. Mejor, así tarda menos. 4 cartas menos. GG. Culiao. Gracias por cambiar el azul, Grafo. Es que tenía 2 de Bueno, ¿te acuerdas, Nar, que me debías unas cuantas cartas? Vaya. Mar. estás pensando? Puta, no sé. Ay, no sé. Es que no entiendo muy bien. Acabo de sacar la carta. Puta madre, sí, lo sé. ¡Ah! ¡Qué asco! Ay, qué bonito se siente. Entonces, si yo te desafío es porque tú no tienes, es como que yo te la aplico a ti, ¿no? Sí, Si se tú la me apli- se la desafías aplicas. es porque tú piensas de que tengo una carta para tirar y tiré sin embargo esa. O sea, quiso hacerte la maldad, no es que le quedó otra. ¿Entendés? Ah, ya. O también podés pagar dos cartas para verle las cartas, ¿no? Yo lo estaba haciendo al revés, claro. Qué buena. O sea, eso siempre la tiras de último cuando ya no tienes otra opción para que no te la devuelvan. Por Ajá. ejemplo. O ahora, o como recién ahora, que tenía Pablo 3 cartas y se la tiró para que te robe nada más. Claro. Sí, pues me faltan cartas. Gracias, Grafo, quería sin vos. Claro. Seré pobre, sin cartas. Uy, pero Nar. me pastilla. 6. Sí, estaba pensando otro qué igual que número mío. poner. ¿Viste? ¿Viste? Bueno, ya que... Ahí está. ¿Sabes qué? Me gustó mucho el universo normal, así que volvamos. No, perdí 2 cartas muy importantes. Ok, Andrew no tiene azules, Pablo no tiene naranjas, sí. y Grafo está a punto de ganar, no le den moradas, porfa. El Grafo no vas a jugar, Al uno flip. necesito ganar tiempo. Lástima que no podré jugar. Igual, Vaya. estamos 4. Pero puedes ver. Sí. ¡Hijo de puta! ¡Cancelaste mi plan! ¿Viste? ¿Quieres estar stream? Yo. Nar y... No, Pablo, No, Pablo. ya no. Porque... Mario. Luego tal vez lo intento otra vez, otro día. Porque... 8, Andrew, porque sabes que te abrocho. Pero... ¿Sabes por qué creo que te iba mal por los VTubers? Yo siento que es más que nada porque nunca había abierto uno, porque el tutorial también me crasheó. Vaya. O sea, porque como nunca había jugado uno, como que le costaba cargar la primera partida. También te quiero, Pablo. Sé que no tenías roja, Andrew, ibas a agarrar igual. Si agarras una sola. No. Porque es más uno, pregunta. ¿Por qué flip? Porque es toda la mitad. Puto. El más 4 es más 2, el más 2 es más 1. Ay, qué grande. Nada, vuelve a jugar. Ay, puto. Vaya. Sí, sea ¿Es la posible. primera vez que juega Nara el 1 flip? Sí. Sí. No, el uno en línea en general.
Mierda. No, culeao, era la otra carta. Oh. Oh. ¡No! Ya fueron a la otra Vamos, dimensión. no era verde. Oh. Vaya. Me asusté Bueno, todo, me dije, pará, tengo que apretar rápido el 1. Ay, no puedo hacer nada. Yo ya había puesto en verde a propósito, Andrew, déjate de joder. Tenían que poder. Recuerda, rosa y azul. Es verdad. Vale. No, me tiene más 5, no le haces ni un puto más 5, weón. Buena, gracias. La concha tuya, weón. No puedo tirar un más 5 también, me siento estafado. Me siento estafado. Yo había terminado. No importa, me siento estafado. Ay, no puede Por eso ser. hablar con mi abogado, Tenía que ser empate. Nar, elegí color. ¿Yo qué? Ah, yo digo el color. Ah, bueno. Sí, porque cayó eso. Porque es tus manos. Y como Toma, Empezamos eso sí. Bueno, empezamos agresivos. Bueno, vamos Empezó a nada, ver. me decía. Sí, vámonos a otro mundo. No, por favor, no. La mierda. Bueno, Grafo, dale de nuevo, ya que cambiaste de mundo. Qué grande, Grafo. No, Qué ganar. ya. La puta Ok. madre. ¿Tú insistes entonces juego de nuevo? Sí, Ay, sí, sí. no, bueno. odio la animación de eso, boludo. Y de pasada. Ah, bueno, espérate, pongo otro 2. Vienen en 2 por 1. Oye, van a ganar. Dale, No, Andrew, no, no, ahora no. nos toca divertirnos a nosotros. No, Me tiene pero más no, 5 porque cuidado. tiene más 5. Tengo más 5. Hijos de puta. Y eso te pasa porque no me dejaste poner mi más 5 arriba de tu más 5. Bueno, ya ganó ganar, No, Ya sí quisiera. han vuelto la cosa. Bueno, qué raro que Nar no tenga naranja. Ah, ja, ja. Se olvidaron de decir uno. Sí. Ahora Pablo por eso. A tu casa. ¡Ah! Comé. ¡Se olvidó decir uno! Por lo que me hiciste, Pablo. No tendrías que haber dado vuelta. ¡Puta madre! ¡Habría ganado si no hacía uno! Pero tú. No. Sabemos qué carta tenemos. De hecho, no, Nar. Esta. Yo no quiero ilusionarte, pero no hubieras ganado. No, porque si hubieran dado vuelta ya sabían tu carta, entonces hacían lo posible para que no dejarte tu carta. Es que el color que me quedaba era el morado que acabamos de poner, ¿sabes? O sea, y justo Bien. las 2 cartas que quedaron me cagaron. Porque justo Grafo cambió el color de la carta que tenía antes de comer. Pablo, que comas, dije. Vaya. Me apunta a darla a desafiar, pero si no tenés nada en serio. No, Pablo no se la juega. Con la cantidad de cartas que tengo. Sí. Y el anterior me pasó que tenía 10 justo una de millones. esas. Tenía 10 millones de cartas. Dale, Grafo, juguemos nosotros. ¿Querés que esté al revés? Juguemos nosotros. No. Ah, qué grande. Ay. Pero coleado. Menos mal que dijiste que querías que juegue con que juegue. Dale, Andrew. Qué Dale, amargo que es Andrew. Pero quería jugar pero con Andrew, no con vos. Dijiste conmigo. Pero, Bueno, que no jueguen nada. Bueno, Pues yo no me juego. parece. Bueno, que No, no ese jueguen nada. color no. Otro color, prueba con otro color. No, No puedo cambiar de color, si no cambiaría. lo conservo. Sabemos que no tiene naranja. No tenías que haber conservado. No tiene ni naranja ni rosa. Es que si lo tiraba, él iba a tirar. Mira, Grafo No. desgraciado come 5. Ay, no, qué mal, pobre Pablo. ¿Cómo le vas a hacer eso a Andrew? No. Pero, Sander. ¿Cómo es posible que no hayas tenido un más 5, Pablo? 10 millones de cartas y nada que sirva. Para ganar las 20. Por eso no desafía a Nar. Por eso no desafía a Grafo, digo. Vaya, qué lástima. Pero mira, ahora que tienes 18 cartas, puedes desafiarlo. Acabo de robar, así que no te conviene. Pero quería ver sus cartas. Yo confío en la generosidad de las personas, la humildad, la honestidad. Ya tiré una naranja, ¿viste? Pero se la tiró una naranja. En el 1 no tenés que confiar en nadie, Pablo. No me truco. No puedo confiar en vos, Naji. Verde y rojas. Tiene rojas. Navidad. La mierda, por Igual, a ver, ¿querés confiar en mí? Grafo, Pues te veo digo con lo muy que pocas tiene cartas, Andrew. ¿eh? Dale, yo quería. Ah, va. Te veo con muchas cartas, Ned. Si no hubiera sabido que tenías rojas. Me encanta porque sé lo que tiene Andrew y sé lo que tiene Pablo. Ujú.
Ando en Discord, ¿no? Sí. ¿Eh? Bueno, dale, Grafo, te me vas a ofender si no jugamos a esto. ¿Tú tienes en cuenta las... ¡Puta madre! Yo no me había ni dado cuenta de que podía no haberlo... ¡Ay, qué idiota! Ya estoy empezando a comprender, soy muy lento, perdón. Gracias por hacerme comer. ¿Es para qué? ¿No? ¿Qué? Ah, no. Toca, ¿no? Nah, qué culeado. No quiero estar en este mundo, cámbienme. Aquí Cámbialo. no soy feliz. Bueno, mejor pongo el 9 y ya está. Bien, Ahorita- ya tiró el +5, ¿no? Que tenía del otro mundo. ¡Hijo de puta! Ya podemos volver. ¡No, mi +5! A ver, primero. Permiso, muchas gracias. Pero. Muy bien, procedemos por acá. Muy bien, ¡No! permiso. ¡Qué hijo de puta! A ver si Andrew es mejor que Grafo. Pero, ¿Vos te divertís, Andrew? Ah, yo soy bueno. Ah, qué Sí, aburrido. claro, bueno. No sabés qué color cambiar. Está indeciso. No. Vaya. ¿Narso mutió? Ok. No, estoy callado, estoy Está concentrado. concentradísimo, boludo. Está usando sus neuronas, Grafo. No le quedan neuronas para la charla. Deja trabajar a mi neurona. Pues, ¿sabes qué? Me Y si quitaste ya el +5, así que me devuelvo. ¡No! Vos te lo tiraste solo. Justo tenía ese color. Bueno. Vamos al amarillo. Amarillo patito. ¡Tiene amarillo, no tiene amarillo! Bueno, vamos con el 7. ¿Tienes cómo cambiar amarillo? El número de no, la suerte. Justo tengo su número. Me gusta ese 6, vamos a duplicarlo. ¿No sabes que el 7 es el número de la suerte? Es el número perfecto. Ahí me gusta, vamos a divertirnos un poco, al fin. ¡Pero la puta madre! Bueno, nos vamos. Tiene un reverse, morado. vuelve de dimensión lila. La misma lila o dimensión. rosa, no sé qué es. Sí, rosa. Dejémoslo en rosa. Color de macho ya me moló. No me acordaba del número. Me asusté. No, pero creo. Bueno, me toca. Vale. Bueno, ya que insiste. Ouch. Uy. Alguien tira un +5 que no ha tirado y ese es alguien estable. No. Bueno, sí. Bueno, sí. Andrew, Vamos con el 5. pon el color naranja. ¡La Inco! No, mentira. Era broma, Sí. desgraciado. Por las veces que pasó. Nunca concha tuya. No, ¿cuál es la regla número 1? Verde, ¿Cuál es 7-3 verde. Oh my god. ¿Cuál es la regla número 1 de la esquina? No tienen nada. Oso, güey. Tenías un +5 morado y me dices naranja. Por eso, porque quería jugar con tu mente, como no confiabas en mí. Ay, Pendejo, güey. No sé, estoy pendejo. Al fin. Me agarré medio mazo. Bueno, a ver, no. Ay, no. Era amarillo, ¿no? Lo de Grafo. 7-3 amarillo. Era 7-3 verde. Ah, verde, perfecto. Uf. Vaya, qué culo. ¿Cómo sabes Qué eso? grande. Ah. Porque lo vi. Ah. Uy, cuando estuve en Uy, Argentina no le miró el sirve. culo. Pero... Ay, no. Como que no me sale mal la estrategia con Andrew. Bueno, al menos no es verde. Sí. Bueno, naranja 6, rosa. Cambia portal. ¡No! ¡Qué puta madre! Vaya. Bueno, ¿No vieron el color? ¿Vieron el color que tiene? verde. 7 verde era. Ok. Y este verde. O el 3 Ok, verde. toma. Creo que era el 7. Ok. Ay, qué bien. Ah, mierda. Así que verde, ¿eh? ¿Tenés un 2 o un 4, Andrew? Sí. 4. Perfecto.
Chale. Me sirve. Rentable. Uno. Creo que no funciona así. No, qué culia. Vamos con el amarillo patito. No, me cagaste, boludo. ¡No, verde, no! No, verde, no, pelotudo. Idiota, no debía desafiarlo. No debía desafiarlo, me confundí. Me cagaste y le doy la victoria a Grafo. No, Qué ya grande, está. Andrew. ¿Y saben que lo peor? La pude haber salvado, pero tardé en reaccionar. Le hice clic tarde en la carta para interceptar. Sos un pelotudo. Ah. No llegué, no me esperé que iba a cambiar a verde. Justo verde. Yo sí, porque 4 sabía qué carta colores y tenía. elige el de Grafo, el muy... Andrew. Porque tenía un 4 verde y era el que le servía a él. Sí. Por pensar en sí mismo. Ay, hijo de puta. Como ganar solo, ¿no? Ahora, por eso te salté. Ah, no, que está por otro lado. Pelotudo. Bueno, dale. 1. Creo que así no funciona igual, Culeado. Mierda. Buena, Juli. Oh, Volví, gracias Andrew. No tengo la cartas. puta madre. No, me gusta el azul. ¡Hijo de puta! ¿Por qué cambias a...? Bueno, pues entonces bueno. voy a hacer que Andrew como Dije que no me gustaba el azul. Ah, te entendí. No, me gusta el azul. No, ¿cómo le vas a hacer eso a Grafo? No. Pero... ¿Cómo me vas a hacer esto Falta a que mí? Pablo sea VTuber, ¿no? Yo digo. Nah, está complicado. Pablo tiene un +5 en naranja. Perfecto. No, era violeta. Perfecto. Esto. Me gustan mucho los emotes del zorro ese. Muy cute, los de Vix. No, hijo de puta. ¿Cómo le haces eso a Pablo? No, ¿cómo le vas a hacer eso a Grafo? ¿Cómo No. vas a hacer sonar? Nah. En ese momento no sintió el verdadero terror. GG, Juli. Ok. Bueno, al final mi objetivo inicial fue cumplido. Qué puto, weón. Bueno, y ahora yo agarro 5, Cambia de dirección, por favor. Mierda. Si me das el color correspondiente, yo te puedo poner un reversa, Bueno, Paco lo mientras quiere. ustedes juegan el uno más largo del mundo, me voy a jugar Isaac. Suerte. Total, después me voy a bañar y... ¿Vas a bañar? Seguro, o Eso no fue muy que me otaku voy a de tu sacar parte, otaku, boludo, ya- Eso no ya fue muy es- otaku de tu parte. No, Claro. ¿cómo que te vas a ordenar? Ah, Ah, me voy a sacar la otaku Claro, se va a porque... No, la puta. Ay, ya. No. Me voy a sacar la otaku porque ya mi pareja me dice, ya está, basta, no te aguanto. ¿En serio? Ya te puse el agua caliente. Ahí tenés lo que querías, No Andrew. te aguanto, dale, ya está, bañate. sucia. Aunque no sé si me conviene porque me da miedo por Grafo, pero como Nar es la amenaza acá, no Grafo. Es verdad. Dale, Grafo, Déjale haceme morado, odiarte. déjale morado. ¡No! Puta madre, weón. Bueno, tranqui, ahí te lo vuelvo a poner. Qué grande. Uy, te lo voy a poner. Que es morado. ¡Oh, qué grande! Te lo volví a poner. Sí. Sí, A poner, no. así como le gusta a Andrew. Pero. Uy. El que pierde es cute, no, a Juli todos son cutes. Andrew tiene dos de esos. No. ¿Nar? Voy a tenerlo, Pablo, o nada. Ojalá pierda la rana fea, pero bueno. ¡No! ¡Mentiroso de mierda! Pero así... Bueno, Sí tenía ¿Qué otro. cosa? suficiente, Andrew, ya te ayudé mucho. Qué grande. No, mira qué color era. ¡Boludo! Ahora sí. Morado.
Hijo de puta, Grafo, confío en ti. ¿Por qué en mí? ¿Por qué dijiste que no tenía, que tenía moradas? No, que tenía otra de esas que te está tirando ahora. Ve, ahora no le desafíes porque ya, ya Claro. no va a tener. No, ya sé, ya sé. A menos que. Las posibilidades. Solo tendrás 8, pero tus posibilidades son infinitas. Bueno, Dale, que no es un 5, Bueno. es un 2. Naranja, creo. Tal vez. ojo. Puta, qué memoria. Sí, memoria. Arre. Que tenía el otro monitor con todos los capturas. Con el de stream, amigos. con el stream. La tenía recta. Ay, la mierda, qué grande es Pablo. Mándale a Pero- ver. pero- ¿Dónde Pablo ¡Es un pone? culiado! ¡Pensé que tenías! ¡No! ¡No me jodas! ¿Por qué no preguntás? No sé, ¿por qué no confío en ti? Bueno, dale de nuevo. No, debería ser al revés, creo. En realidad, vos nadie tiene que ¿Qué le confiar des de en vos. nuevo? boludo. Dije. ¡No, pendejo! Pará, ¿qué color era que no tenía? Ah, sí, este. Bueno, cafecito. Bueno, mío sin café con más chocolate. Perfecto, Eva. Por favor, a mí café también. Descafeinado. Puta madre, morí. ¿Por qué tomaste el café descafeinado? Bueno, otro ¿Cómo cafecito. café descafeinado, boludo? Por el tema de las pastillas. Ah, ya vi por qué soy tan pendejo. Ah, es viste porque que yo era tomaba naranja. café. Bueno, a ver, dale, tirá 2 naranjas. Dale, Pablo. Gracias, pero primero. Yo estoy boomer, boludo, para tomar café. Pero es al Igual revés, entre más boomer, hoy me más tomé un tomas. café, Ahí ¿eh? está, los Que de naranjas. vez en cuando me doy un gustito. Creo y me que Grafo tomo un va a café remontar. como- Remontarte, ¿no? Ah. Dale, sí. ponele el chat casi Uy, no querían llego. remontar. Qué odio. ¡Ay, no! Lo sabía, lo sabía. Chale, ¿por qué? No. ¿Por qué lo hice? Lo hice sin No. querer. Vi que pedí aceptar, le di aceptar y después vi que tiré el más 5. Es como, ¡no! No quería aceptar eso. Gracias, Pablo, me salvaste la vida. Obviamente lo hice a propósito, pues me cae bien. Eso es un Claro. agradable sujeto. Claro. Bueno, no te preocupes, igual tengo que comer. ¿Qué? Uy, ¿Qué? ¿qué tenés que me comer? sirve, ¿Qué? comió más de 5. Sí. Está flamenco. Tiene que engordar por eso. Vaya. Pensó en vos. Mierda. Estás muy flaquito. Bueno, permiso, muchas gracias. Obviamente para ahorrarles la animación tiro las dos juntas. Y ahora, no sé, estoy aburrido, así que les voy a aprovechar eso. Muchas gracias. Pero, bueno, a ver, ¿Que insisto. le abrochás qué? Bueno, ¿está bien? El 1 ahora, les vacuno. Un momento. ¿O no? ¿Dijo un momento? Sí. Ah, me esperamos El entonces. juego tiene timer, tampoco se puede esperar mucho. Sí, no, pero igual esperás lo más que se Bueno. pueda y... Vaya. ¿Qué pasa en mi Sí, ausencia? güey. Mierda. Anda, Me encanta 3 porque verdes, mientras 3 ustedes verdes, 3 están jugando verdes. al 1, yo estoy jugando al Isaac sufriendo. Mierda, no. Con el Si desafío cambiamos de primero. onda. Odio el primer desafío, boludo. Lo hubieses guardado. No tenía otra cosa para tirar. Le Gracias. revertía el coso. Puedo hacer que Eh. gane Pablo si tiro el mundo al revés. Ajá. Pero no lo voy a hacer, obviamente. ¡Hija de mierda! Gracias, insisto que vuelvas a tirar, ¿sabes? Vaya. Necesito saber que no pude interceptar mi última carta. ¿Qué haces esto? Uy. Ah, menos mal, boludo. A ver cómo tiene ese 3 verde. ¿Ah? Ahí te lo muestro. Ah. La carta no, porque no se puede. Ah, Oh, puta madre. Chicos, eso en directo no se muestra. Tienen que hacerlo en privado. Y yo que dije que lo iba a mostrar en Discord, en Twitch. ¿Para eso está Discord? claro. Pero muéstrense, Bueno. pero no lo cuenten, no que nadie quiere Ahí va saber el lo que 3D. se muestra. Ah, Todo el bueno, mundo bueno, quiere bueno. saberlo, aunque nadie lo quiera admitir, Naji. Es así como funciona esto. ¡No sabía! Era justo la victoria, Andrew. GG. Te Aunque paso ganó la para rana cambiarme el fea. color al Habría último preferido momento. que gane cualquiera menos la rana fea, pero bueno, no importa. Me cambiaste el color y no pude cambiar el mundo al revés.
Vaya, vaya. Pablo. ¡Ay! Pablo. Con el verde porque es mi color favorito. Vaya, vaya. Obviamente, Ay. obviamente es por eso. Ah, también Bueno, tengo que nada, tirar. no tiene verde. Tengo que tirar. Para nada. Es eso, tengo que elegir el color. No, porque era la carta No inicial de la juegas, mesa. Andrew. Gracias, no tengo verdes. Ahí tenés el 3 verde. Ahí tiene el 3 verde. Ahí se los tiro. Acá dicen que estás viendo el stream, Andrew, ¿eh? Para mí tienen razón. No. Una pregunta, Para ¿entre nada ronda y tengo ronda se pantalla. puede poner pausa? ¿O No. en arranque automático? Arranque automático. Ok, entonces me aguanto para ir al baño. Sabía que no tenía que tomar agua. Pero qué sed, voy a tomar más agua. Bueno, tiene hambre. Y yo no, por eso lo revertí. Es que me da más tos si no tomo agua. Tiene Toma sentido. agua. Pero bueno. Hace bien el agua es buena. Agua, 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 agua. Agua. Ay, la puta madre. ¿Cafecito? La puta madre, nada. Yo te dije, sí, pero descafeinado, por favor. Pero no te tardes tanto, por favor. Ah, lo decía por cortesía, no tengo café. Bueno, un té. No tengo té. Tampoco tengo, era por cortesía. Bueno, agua, no tengo agua. Hijo de puta. Si recién estabas tomando agua. Mira, justo la acabo de No, ese era terminar. Pablo. Justo terminé el agua. Si era Pablo, ¿qué me está ofreciendo? Ah, uy, ¿qué te está ofreciendo? Se me está ofreciendo Pablo. A ver, ¿no? ¿Qué? 4. ¿Voy para arriba o voy para abajo? ¿Ascendente o descendente? Como quieras. Bueno, descendente. Depende de ti. Pero. Hubiera sido para arriba. Ah, me hubiera dicho que para arriba. No. Bueno, si me quieres hacer jugar de nuevo, pues juego de nuevo. Bueno. ¿Y sabes qué? Juego de nuevo. Vaya. Bueno. ¿Y sabes qué? No juego de nuevo. Ay, Dios, qué Juego yo. pesadilla. Oh no, aprendió. No, no. desgraciado. ¿Cómo lo vas a hacer eso, Andrew? Ah, se sabía que no teníamos 5 ninguno de los dos. Vaya. Pero él tampoco. Buena. Todo salió como quería. Entonces, a ver, Grafo, vos sos más divertido que estos dos, ¿verdad? Espero que sí. Y. Concha. Bueno, ese más 5 no se tira solo. ¿Qué? ¿La de quién? Dale, Grafo, qué amargo que sos. No tenía con qué. Me hubiera dicho y tiraba doble para que vaya Andrew, entonces. Es que me asusté Vamos a porque hacer- de golpe me pinché sin darme cuenta en el juego, boludo. Pero. Y fue como. Bueno, espero, Andrew, que vos seas más divertido que Grafo, porque algunos mienten, ¿viste? Bro, No, wey. Estoy boomer. No se puede jugar con nadie esto del reversa. Puta madre, juegan todos menos yo. Está bromeando, está bromeando. Confío en ti. Ok, me Ah, cago en todo. No iba a ser idiota ya de sacarte cuando acabas de comer todas. un 6. vaya. Bien al revés. Es otro 6. 9. Vaya. Ese vino al revés. Pues espérate, que juego de nuevo. No, pero quiero jugar yo. Cancelado. Y dale, quiero jugar de nuevo, ya que estamos. Ya que juego yo solo, ya que nadie quiere jugar. ¡No! ¿Qué te hizo? Te la metió doblada. Gracias a pagar por lo que me hiciste. Bueno, no me gusta ¿Cómo le haces eso, subtitulado. Fabio? No, ¿cómo le vas a hacer esto a Andrew? ¿Cómo le vas a hacer esto a Andrew? No. No. ¿Cómo le vas a hacer eso a Nar? ¿Cuánto se comió? Se lo comió todito. ¿Y doblada? Opa. ¿Doblada o subtitulada? Ambas, güey. Ay, me quedé sin moneda. Sí, güey. Culeado. ¿Qué color será, Espero que no sea el este. Espero tampoco que no sea eso. Mierda. Tú... A ver, Nar, hemos hablado varias veces. Ah, lo intenté, pero no. Lo mejor es que puedo, puso no puedo. justo la naranja, que era el color que no tenía.
Mira, valió la pena haber comido y para que Grafo no ganara. A ver, ¿hay pude haber cartas de triple color? No. No tiene amarillo. Vi que tiene 2 amarillos. Vaya, no los vi. A ver, tiene celeste, rosa, violeta, rosa. ¿Bien? Bueno. ¿No será Necronomicon? Bambe, gracias por el follow, welcome. Buenas, bienvenido. El streamer de Link con anginas. Bueno, vuelve a jugar. Dale, déjenme ganar. Está bien. Me la jugué, pero funcionó. No sé. Bueno, ya que insisten, Bueno. Bueno, muchachos, cafecito en lo que juega Andrew. Bueno, reversa Tiene rojo. un rojo. Ok. Reversa rojo. Nadie tire Ok. reversa ni rojo, no haga la gran Andrew. A ver, esta es mi última partida. Dale, no juguemos nosotros. Esto es más divertido así. va. Si tenés rojo, puedo cambiar de color, Tengo otro prohibido de otro color. No, es que podía hacer algo, Puedes pero- tirar salteo de rojo tranquilamente. No, esto no me da la pena. No ¿Qué pongas rojo. cantidad? No pongas rojo. No pongas rojo. Ok. Eso, no pongas Ponía rojo, rojo, eso, tío. no pongas rojo. ¡Puta madre! ¡Ah! Pero Nar, ¿me vas a decir que no tienes ningún amarillo? Cuando tenés 28.000 cartas. Es que quería poner reversa, pero no. Ahora vuelvo a insistir. O el poder de un Bueno. solo. No, juega tú. Bueno, gracias. Tenía el No. reversa rojo. ¡Oh! Bueno, lo tiró. vuelve a jugar. No tiró el reversa rojo. O lo tiré y no me di cuenta. No. Bueno, vuelve a jugar. Ya que insistes. Bueno. No sé Ya qué estoy usar. ganando. ¿Listo, ¿Y el Nar? ¿No vas a tirar nada más? Necronomicon? ¿Puedo jugar? O la base. Toma, Pablo, yo soy bueno. Dale. Bueno. Dale, gracias. Pero bueno. No, toma la galleta. Ah, Dale, Andrew, bravo. agarra. Yo sé qué querés. No. No, dice. Pregunte, Bambi. Estoy pensando. Saltarte. Pero. Tranqui, yo te vuelvo a saltear. Esto es divertido así, ¿viste? Lo siento, Grafo, le diste la vuelta y ya no puedo hacer nada. Sí, podías no tirar eso. Sigue siendo el reversa rojo eso, ¿verdad? Sí. Tiro tranquilo. Ahora cuando de la nada tiene otra carta, ¿viste? Chan, chan, chan. El tema es que estamos completos y estamos en privado. Sí, están completos. Si no estaría jugando con ellos. Ahorita me voy y vas a jugar. No, Ya igual ganó, me voy a Juli. bañar, En así todo que- caso dejaré que gane Nar, pero no es Nar, así que no. Tampoco. Aparte me voy a bañar, así que no está bien. No pasa nada. No, se va a quitar los tacos, se va a quitar los Sí, tacos. lo necesito. Ya no me bancan más acá en mi casa, boludo. Ni nosotros tampoco, pero igual te queremos. Gracias, Grafo. Oye, pero una cosa es que no me banquen pero ¿dónde no tenía? por mi forma de ser y otra cosa es que no me banquen por mi olor, boludo. Es diferente. Rafa no tiene amarillo. ¿Ustedes por qué no me huelen? Ah. Ah, ¿no? Mentira. Arre. Piedra grande. Ah, ¿no tenemos? Ah, no. Hijos de puta. ¿Cómo olían desde mal, el ¿no? Discord, boludo? Viste, Andrew, porque yo sé que Porque no tu tenés baranda carta. huele desde. ¡Ya! ¡Ay, qué hijo de puta! Te huele desde acá, tu otaku. Te fuiste a la mierda. Che, esto está boludo. siendo divertido, ¿eh? Eso sí. Sonar. Bueno, ¿cómo le vas a hacer eso a Grafo? Lo típico. Bueno, llega un momento en el que tengo que hacer esto porque realmente hay que hacerlo. Pero. No, va a jugar la carta. No. No va a jugar. No. No va a jugar. Ah, 2 por 1. Bueno. No tiene rojo, no tiene rojo. ¿Qué? No tiene rojo. Ya te alientan por Grafo. Se la conservó, ojo. Sí, porque Pablo se está quedando Uy, sin el carta. colgado. Voy a aprovechar. Bueno, ya que insisten. Ñam. Tengo que decir que me salvaste la vida. Vaya.
No, anda a cagar. Bueno, está bien, ahí vengo, Ay, qué difícil decisión. Uy, ser o no ser. Hijo de puta. Espérate, cambiemos al verde. No, ¿cómo le vas a hacer eso a Andrew? No. Sí, sí. ¡Ah! ¡Cuidado! Pero igual le puse en una carta que no te servía. En un color que no te servía. Ay, no me gusta ¿Hacías? Anarchy. Así que rojo, Quizás es una trampa. Perfecto, gracias. You're welcome. Perfecto. ¡No! Ah, está bien. Jejejeje. Se notó la falsedad en ese. Ahí se dan cuenta que en la esquina no hay nadie que confiar en nadie, boludo. Sí, sí. ¿Te acuerdas Especialmente qué color tenía Grafo? No tiene amarillo, seguro. Ah, bueno. Me agarraste de conseguir amarillo. ¿Por qué? ¿Por qué por mí? Pues tú dices que te acuerdas todo, siempre. Sí. Era rojo, creo. Sí, Ah. rojo. Voy a poner rojo ahora. No, me cansé de A Era menos rojo, que- era rojo. Era rojo. A menos que Era rojo. gane. No, culiao, qué mala. No. Sí, me acuerdo. Gana. Ahora chicos, estoy grabando esto y tengo que haber reunión. ¡Y llega a 500! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere el stream, boludo! ¡Se muere el stream! Le da a continuar y eso dice. Sí, sí. ¿Dónde? Ay, no me Ay, me salió. había salido. Me metió, sale. Bueno, viste otra ronda. Ah, No, pará, necesito ir al baño, no, necesito una no. pausa. Necesito ir al No, Tengo baño. reunión en Ahí 4 vengo. minutos. Vuelvo luego a la reunión. Va. dale, Eh, tú, Boli. ¿vienes? Ah, ¿Laji? Mi reunión. No, dura una pará, hora, bueno. estoy... Me voy a por eso bañar, dije, dale aparte. tú. Si no me voy al Stanley Parable, Tengo el juego ahí esperando. Como quieran. Bueno, lo que deciden voy al baño y vengo, así que los dejo con ustedes de fondo y el menú del 1. Gente, recuerden de que pueden suscribirse al canal de Nar, bájate. Ahí te lo- No, suscríbanse al canal de Najiro. No te ¿Otaku que no llaman se aquí baña? en Twitch. Otaku que no se baña, pero a buena gente igual, Aunque acá me viven haciendo bullying, pero bueno. Ay, nunca me terminé el Cuphead ahora que veo general. Me quedé en el casino. Nunca terminé el Cuphead tampoco. Yo ahí me quedé en el casino después de ese hijo de puta dragón tan difícil. ¡El Alex Mob se actualizó a 1.19! Bueno, ¿Qué? ¡El Alex Mob se actualizó a la 1.19! No sé qué es ese mod. ¿El Sí, Alex sí Mob? sabes. Sí sabes, solo que no recuerdas. Además agregaron ranas de lluvia del desierto, agregaron el poto, que es un búho, Ah, ¿el poto? se llama el poto. Bueno, se pronunciaría potú, pero me da gracia llamarlo poto. Poto. ¿En qué quedamos Poto, entonces? poto, De que poto, agregar poto. el Alex Mob se actualizó la 1.19. nada que ver. ¿Vamos a seguir con el 1 o no? Sí. Ok. Mira el grafo lo que te mandé. Lo que me mandé A ver. al coso. Me avisas cuando creas la sala para unirme. Mira el segundo. Está la rana de lluvia y luego el poto. ¿Pero puedes dejar de decirle poto? A ver. Es P-O-T-O-O. Y por una vez no voy a pronunciar en inglés. Porque me da Creo una- que logré no morirme, Vania, En el temporal. Voy a suscribirme, Chihuahua. Poto, boludo. A ver, Nosotros estamos jugando desde Foto compu, así que no sé si gigante se por podrá ahí. desde celular. Bueno, a ver, vamos con otra partida clásica. ¿Otro de Flip? ¿Quieren? ¿Nagi? Yo no juego, ¿Andrew? porque en un rato me Yo voy voy a a... No, ahora, culiao.
Sí, ahorita. ¿De qué? Bueno, en una hora. Un minuto. Ah, no, dura una hora, dije. Ah, Sí, sí, sí. Bueno, vuelvo a bueno, preguntar. Mierda que duraba ¿Vamos a jugar con esa un bot? reunión. Si siguen cuando vuelva, pues jaja. Me voy a la mierda, dígase. No, me quedo aquí desordecido. No, Va. Bueno, mientras tanto el resto. ¿Jugamos de a 3 con un bot? ¿O Ah. descansamos? ¿No ¿O qué podemos hacemos? jugar solo de a 3? No. ¿Sí o sí No. te mete un bot? Sí. Entonces, ¿por qué no jugamos Mobile Day mientras? Sí. no, Sí. Grafo, ¿qué te gustaría jugar? no. Siguiente pregunta. Pelotudos que son. Sí, siguiente pregunta. Ahí os invité de vuelta, Me voy a comer un caramelo por la tos. A mí nunca me llega la invitación, así que Están. literalmente me meto por la ventana. ¿Qué hacía de San? Te cura. ¿Hace daño? Ajá. Te Bueno, cura, dilo hace tú. daño a la sala y te revela el mapa. Exacto. Ok, pero solo sirve para una sola común. Ok. Cualquier sala. Le No hace daño sirve a todo para lo los que- bosses, ¿no? Sí, le hace de 40 Los daño. bosses le hace daño, sí. Acumulación más 2, ¿what? Pues me voy a Que si vos. te tiran un más 2, si tienes un más 2, puedes tirar otro más 2. No estás obligado a agarrarlos. Ah. ¿Y qué es 7-0? Horrible. Ah, mira, justo me lo dice. No lo pruebes, consejo, no lo pruebes. Es horrible. ¡Ah, Rabbits! Nunca he jugado esto. Uy, te pone muy nervioso. La bomba. La bomba de tiempo. Vaya, empezamos fuerte. Empezamos bien, Hijo de puta, encima. Encima miente, no vos. tenía. No miento, Sí, sí, sí. Sí que mente. ¿Seguro? Ah, arriba. Bueno, pues el bot no juega entonces. Me gusta esa actitud, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? Eso. Están otra vez. Bueno, ahora que... Bot, vengate de grafo, por favor. No. Bot, Vamos. ¿qué clase de equipo sos vos? No es un equipo. Si fuera equipo, Bueno, estaría entonces metiendo me voy a su vengar carta. yo entonces. ¿Qué? ¿Qué mapa más grande, Te boludo? vas a vengar de Grafo si yo lo puedo evitar. ¿Eso en mi país? Ah. Ah. Es una subida de dólar. Perdón. Listo, No grafo, puedo con- llegó mi venganza. ¡Te la voy a hincar! ¿O no? ¡Y ahora te llueve! No, se te mueve. Pablo es el único salvo del puto bot. Bueno, Grafo. Pero bueno, sí que tienes hambre. Ñam, 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 ñam. Y vos, Ner, estás a salvo de... Vos, Ner, estás a salvo de grafo. No sé qué es peor. A ver. Bueno, sí tienes razón. No sé. Volví a comer, ¿te imaginas? De la nada no tenía. Se Lo marchó. siento, Pablo. Che, ¿por qué se fue? El Sus opina diferente. ¡Ah! Hijo de puta. Bueno, ¿cuál hijo de puta? ¿Te ves gordo? ¿Qué hijo de 6 puta? cartas. Creo que no tendrá esta. Ay, no, justo azul. Menos mal que tengo. Mierda. Pobre bot. Eso por las que me hizo comer al principio. ¿Qué? Hijo de puta. ¡Sí, no lo marco! ¡Ah, GG! ¡Primera victoria! Está hackeado. ¿Sabes qué lo peor es que No digo lo algo podía en la creer, me alerta? hace gracia Y el porque no lo bot podía creer. interrumpió, entonces me cagó. A ver, ¿qué pasó?
Y sí. ¡Gané por primera vez! ¿Ves? Tenía que ser un bot para ayudarte. Claro. No, ¿cómo le vas a hacer eso a Para ser tan Nar? pelotudo de ayudarme. Tenemos con pocas cartas, Nar, ahora que Y ganaste. no vuelvas. Sos una amenaza ahora, Nar. Desde el culo te llueve, Nar. En realidad llueve en su casa, yo no sé. Sí, está lloviendo fuerte. Ah, no, ahora está solazo. What the fuck, ahora está un solazo terrible. Es que Yo no sé, yo no entiendo el clima de aquí. Pienso que sos de ahí. Yo soy de Por acá. algo aquí le suelen decir cielo roto. Odio. Esto es clima tropical. Si llueve de golpe un Cuatro montón y de rojos. golpe... Pues estoy en Centroamérica, literalmente. Por eso. Más es normal acá, pero es un asco. Toma bot. Nah, me siento estafado. No le suma a Ner y me suma a mí. ¡Qué carta de mierda! No me dio ni una mierda. ¡Qué carta de mierda! Gracias. Listo, me cansé. El próximo que agarre carta, la caga, No, moscas. ¡Sí! ¡Sí! El bote es pelotudo. ¿El bote está de tu lado? Sí. ¡No! ¡El bote es pelotudo! También. Bueno, pues No, la tiene re clara el bot, la concha de su hermana. Está re hackeado el bot. hijo de puta, no me dejo jugar hasta que... Mirá, sí que teníamos amarillas. ¿Vos te creías? ¿Nar? ¿Ah? ¡Oh my god! ¡Qué nervios esta basura! Es que sí. ¿Por qué no me va a interceptar? Bueno, pues no juego. La Cafecito. rueda de la fortuna. ¿Y por qué yo no juego? ¿Por qué no ¿Y yo juegas? qué? ¿Por qué saltó? ¿Por qué saltó de Pablo al bot? Porque es mejor que juegue el bot, no queremos que vos juegues. Ya ganaste una vez. Bueno. El bot tira espejito. Dale, grafo, juguemos divertido. Pero, Julián. ¿Máquina del orto? Buah. Dale, tráeme el amarillo, grafo, que es el que querías. ¿Por qué necio Pablo con el amarillo? No sé, yo estoy con el rojo. Y el azul. Con la carta que... Ah, bueno. Podrás ¡Ay, comprender qué que... hijo de su madre! no No, tiene lo otra había cosa. visto. No sabes cuánto odio a este bot. Todos los días, no te preocupes. Antes lo re quería, qué sé yo, y ahora Sí. lo odia. Sí. A ver, me ayudó a ganar, pero ya después de ayudarme a ganar, se fue a la mierda el bot. ¿2 por 1? ¿Qué es eso? ¿Un escudo? Sí, por ejemplo, si hubiera sido al revés, y por ejemplo, Nar tenía ese escudo, cuando vos tiraba el más 4, tiraba el escudo y el más 4 tiraba vos, Pablo. Ah.
No entendí. ¿Pero por qué si él tenía más verde? Ah, no, claro, la carta anterior era... ¡Soy idiota! ¡Ay, ya entendí! Soy idiota. Ya sabemos, pero bueno, igual te queremos. ¿Qué decías? ¿De que le iba a rebotar a...? No, no. Amarillo de tanto te gusta, Grafo, ¿no era? El bot tiene solo verdes. Dudoso. Es Nar. Oh no, mamá. No, la puta madre. ¿Por qué conmigo sí la tira bien? Y el resto le tira cuando tiene otra cosa. Debe ser. Toma, un poderoso 6. Bueno, el bot no juega. Como si importara que vos juegue. Ay, la concha de la lora. Y ahora cambias a amarillo, culeado. Idiota. Pero se venía comiendo. Ok. Sigue agarrando, siga. Muy bien, siga. Porque el grafo tiene una bocina a la par de él. Porque me cambié el corazón a la bocina. A ver. Por eso tardó en empezar o poner la partida. Claro. Mierda, ahí está. A ver, me toca a mí, ¿no? ¿El son sirve con ¡No! mamá? No llegué a darle. No. No entiendo. No llegaste a darle. Hello. Hola, Ian. No, ¿cómo me vas a Ahí, hacer eso? ¿Tienes el uno? ¿Cómo están? A Nar. ¿Cómo le van a hacer eso a Nar? ¿Qué andan? ¿Son cuatro? ¿Vienes al uno, Ian? ¿Son cuatro o no son cuatro? 3. No. Somos No. tres. Una gesta en Isaac. No, Ya, Y ya se va a bañar, no va a jugar. claro. Si termino de bañarme y están... No sé Ay, para qué qué vine para acá el pedido. es que andaba jugando al Slacklands, creo que se llamaba. Sí. Esto ya es un quilombo. Estoy areando, se me mataron un toque por el... ¡Pero Nar! ¡Al grafo! No sé por qué, pero se me... No, no está Pablo. Ahora por eso te comes 4, ¿eh? Solo por eso. Por idiota. Te pudiste haber defendido con ese +2 y iba para el bot. Pero no, tenés que salvar a Grafo. Y ahora por eso, el próximo que agarra cartas. Cuidadito, ¿eh? ¿Qué voy a hacer yo? Por eso. No cambien de amarillo, bot. No cambies de amarillo que te conozco. Ah, perfecto, gracias, Bona. Justo tenía 9. ¡Te llueve! Ah, Hubiera sido gracioso si yo no tuviera más amarillo, ¿viste? Y Nar me la devolvía para que le agarrara a Grafo. no sé Bueno, para dale, qué métele quiero pata, que carruaje quiero cuando terminar tengo rápido. el- Quiero ganar rápido, dale, Dale, métele. rápido, dale. Bueno, se va. Dale, rápido, Dale, termina rápido, dale. Dale, va. Ah, Una ¿y esto banda qué de es? ¿Una gallinas. llave que hay ahí abajo? Ah, pero no lo puedo agarrar. Dale, termina rápido, dale. Ahora a quién le toca, llamar los amarillos. Dale, rápido, dale. Ah, eso quería hacer. Dale, agarra, dale. Dale, termina rápido, dale. ¿Nar? ¿Qué? Ah, no. Estoy triste porque estoy comiendo un huevo. No, nunca vi nada tan hermoso. Los huevos, Nunca. ¿eh? Igual debo decir que no hay nada más hermoso que ver a alguien tirar un comodín del mismo color. No, por acá no es. Mira cómo es ya,
Perfecto, gracias. ¿A vos? Gracias. Gracias. De nada. Perfecto, gracias. Toto. Me cago en todo. Ay. La otro L. No, ¿por qué apreté espacio? Nara está esperando a que demos vuelta. Me parece que sí, ¿no? Ahí está. Parece. Es justo lo que acabo de hacer. ¡Pero vamos! ¿Super Pablo G quiere ser tu amigo? ¿Quién es este random? No sé, yo que vos no lo acepto. Un fragmento de Cagaste, runa. Grafo. Te cagaste solo. Ya fue por morir. Morimos bien. No. Dos verdes. Son dos verdes. Dos verdes. Ay. Hijo de puta. No, está bien, está bien, está bien. Eso sí. Está bien, está bien. Perfecto. Bien, una bomba. Dar una llave por otra llave, muy bien. Me encanta Isaac cuando hace ese tipo de Ya cosas. estoy. Puedo... Y la Micha sale corriendo como si, no sé, le hubiera asustado un fantasma. No, culiado, que son verdes. ¡No! ¡El bot de mierda! ¡Soy idiota! Gracias, Nar. Arregla el bot. A ver, devuélvese la grafa. Arréglalo, arregla mi cagada. Gracias. ¿Qué me apreté? Ah, Micha, bájate. ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy así? Nah, igual la magistral fue Sos cuando menso. Andrew cambió color verde. Eso fue magistral. ¿Por qué soy así? No juegas, Pablo, porque soy Bueno. idiota. Está bien. Al final, como quien quiere jugar. El grafo intenta que y me dice cuáles cartas tiene. No, pasa por alto lo que le dice grafo y juega su bola. Ya está igual, ya Ah, pero ya las no dejó de tienes tener. verde. Sí, sí, Y sí. ya las dejó de tener, pues ya las tiró. Igual. Sí, sí, sí. No te encargaste en que las pueda tirar. O sea, Sí, sí, sí. Ah. Parece que a alguien le gusta estar en stream porque no sé cómo ponerme ocupado en Ubisoft. verde, Entonces, culiado. Sí, podía haberlo hecho, es la verdad. No podía arriesgarme a eso. Me cago en todo. Bueno, me morí. Mierda. No. Pero si dije uno. No, se ve que no dijiste. Oh yeah. Oh yeah. Ah, ganaste porque te ayudé, culiao. No, era para que no gane, justamente. Sí, sí, sí. Bueno, chicos, yo me iré a sacarlo otaku. Dale. Sí, Anda, todavía roñosa. cuando vuelvo hay Anda, un puesto roñosa. libre, pues Pero desaparece si te sacan el taco. quedo más chiquita nada más. Deja de jugar, porque decís voy a ser una persona normal, yo no soy un otaku gamer. Ay, mira, te copio la carta. Bueno, Dejaré de ver anime nada más. Dale, Vas a dar ya a vengo, tener chicos. vida. ¿O no? Creo que mejor no me baño. Ah.
No, ¿cómo le vas a hacer Eh. eso a nada? Me voy y si todavía andan por ahí y puedo, le entro ¿Y al Bueno, juego? ¿Quién le ¿a quién? entra? ¿A ¿Y quién? al 1? al 1. Ah, Ah, va. oh. Oh, dice todo triste. Perfecto. Vaya. Señor bot, por favor, se me calma. Está demasiado... Otra vez. Oh, señor Ya, Grafo. ya, otro pajero. Estoy Señor clicando, Nar. no entiendo. No, Pero- tarde. Tienes que darle O sea, antes de clica- tirar la carta. Le Antes. tiré antes, le hice antes, clica al 1 y clica la carta. O tengo que esperarme a que diga 1 antes de Ah, clicar. espérate que diga uno, sí. Ah, ok, no sabía. Porque ya van varias veces que le clico antes y por tirar Yo inmediato clico la antes. carta no me- Yo clico y después le doy la carta. Yo Sí, también. pero a vos te dice uno. Te dice uno. Te dice Pablo. Nar no espera que te diga uno en la cara. Sí, es que yo soy muy rápido, yo voy muy rápido, no sé. Uy, ¿en el 1? También. ¿Qué pensaste? ¿Ya no tenía más verde? En algún momento ¿Ves? me volví Ahora a sí salir. dijo uno. Ahora. Puta madre. ¿Viste la victoria en el grafo? ¿O no? Andrew, gané una. Hello. Oh, Rux. Hola. La Rox. Hola. ¿Estoy en el stream o Sí. ya? El título sigue siendo stream, ¿no? Sí. Por las dudas, sí. Sí, pero es que como ninguno me marca, que no me marca ninguno de stream en Discord. Sí, entonces- Pablo. Sí. ¡Ah, qué idiota! Ay, estoy tremendo retrasado, gente. Yo no soy nadie. Por eso dice que nadie está en directo. Ah, claro. Esquina. No, que ustedes saben que gente cuando no está en directo en Twitch como que lo muestra y Pablo no, y no me muestra ninguno en directo. Porque Pablo no tiene coso con Sí, sí, Discord. figura. Figura, no, ¿Ah, no, sí, figura. figura? Ah, Ah, No sé. pues a mí no me sale. Vaya. Bueno, dale, che, que Figura quiero ganar rápido. Con el. ¿Cómo es? Con el rol de en directo. Fíjate abajo de los admins, Rux. Abajo de los admins. Entre los admins y los. Y el. La los bots. plebe normal. Hay que decirle a Renika que los bots están arriba. No deberían estarlo. Y se ve en mi estado, también está en violeta. No, Es que mira. en tu estado no me salía Pablo, eso decía. Pero no sabía eso de que no sabía ese error, eso nunca había fijado. ¡A la mierda! Ah, me las de todo a mí. ¿Por qué me pasa eso? ¿Cuál? Si terminé comiendo de mi propia carta. ¿Viste? Es Seguro. horrible. Es horrible esa ¿Sabes carta. qué? Me parece que no has comido suficiente, Pablo. No, ¿cómo le vas a hacer eso a Grafo? No sabía. No, Pablo está bien como está, no lo habría comer más. Ya tengo a Rose. No puedo más. Estoy lleno. Exactamente. Y ni siquiera terminé. Sí, aún le falta comer un cuarto de mi pierna. Uy, Sabes que era un fondo sin fondo, pero... Uf, no puedo con tanto. El bot sabe jugar. Divertido. Perfecto. sí, mira qué divertido que es. Opa. Funny. Ese delay fue un poquito importante, ¿no? Y sí. Oh my god. Ah. Viene para mí, todos sabemos. Bot culiado. Te odio bot. Pensé que estaba a salvo del bot, pero no. Gracias, Grafo. ¿No? Uy. Cuidadito, Cuidadito, Magasowski. Cuidadito. Gracias. Oh my god, qué suerte.
Suerte no, es saber jugar. No, qué suerte que le explotó el bot y no a mí. Ah. Vale, Pablo, dejalo en azul. Bueno. Dale, gana. Eso. Gana rápido. Bueno, ya está, jugaste mucho. Oh. No. Grafo no. Bueno, pues sí juega el grafo. Gracias, Nar, qué calidad. Justo la carta que no te di. Sí. Me tenía que asegurar de que no te tocara un número. Rápido, dale, así gana grafo rápido. Hijo de puta, el bot. Yo odio bot. Si conservas, lo arreglo. Si conservas, lo arreglo. Necesito que conserves. ¡Bien! ¡No, pero! ¡Pues de mierda! ¿Qué? Todo sea por un bien mayor. Gracias, Pablo. ¡Pero salvaste grafo! ¿Qué te pasa? Pero grafo no tenía. Ah, claro, iba a comerse más 4. Desgraciado. Iba a comer unos 4, gracias. Te juro que mi cerebro volvió a cambiar amarillo el culiado. Te juro que mi cerebro pensó eso. ¡Tómale, hijo de puta! ¡Para andar jodiendo, grafo! ¿Por qué me ¿Y por Re 4 caliente. puntos no gané todo? No gané la serie por 4 puntos. Toma, hijo de puta. Re caliente, chaval. No tenía bronca, ¿Qué cosa? La mierda, ya no me van a dejar jugar. Gané 2 seguidas. Bueno, 2 seguidas, no, 2 partidos y ya no juego. Ah, Pablo, no sos divertido. Bueno, 3 rondas duró. ¿Cuánto crees que dure? El bot Buen es bot. hack. ¿En serio el bot no le vas a creer? No, la verdad. Nunca le creo al bot y... Y además tenía 4 cartas, era obvio que sí lo hacía aposta, porque no tenía más, pero bueno. ¿Cómo no me di cuenta que era un más 4? Pensé que era un cambio de color. La puta madre. ¡Ya! ¡Tranquilo, men! Deja de tirar cartas que yo tengo también. ¡Deja de tirar cartas que yo tengo también! Gracias por dejarme jugar. ¡Desgraciado! Bueno, juega de nuevo, grafo. No, el bot. O sea, pero grafo va después. No, Bueno, no, pues no. tampoco. A la mierda, el Pablo tirando las mismas cartas que tenía yo. Bueno, cuidado con la baraja, ¿eh? Ok. No, ¿cómo le vas a hacer Alguien eso va a a Grafo? Déjenlo ganar el bote, Preferimos que gane el bot. La verdad. Mira, ni siquiera tenía. Grande bot, tampoco tiene que ganar nada. Bueno, 2 por 1, ¿eh? Hay oferta. Pobre Grafo. No, porque yo como 2 de mi puta propia carta. Bueno, vamos con esto. Es como comer 1 porque Puede me ser. la carta y comí 2. Y 2 por 1, obviamente. La comiste una, técnicamente. Ah, bueno. Netamente comiste una. Me gusta esa actitud. Pablo.
Sos un idiota, Nar. Sí, lo sé. Encima puso la misma el mismo color. Pablo, explícate. Es un pelotudo. Toma, grafo, yo te banco el amarillo. Vale, yo... Mira, para que veas yo me divierto. Soy un amargo. Gracias, gracias. Hasta el uno. Come Pablo. No, ¿cómo le vas a hacer eso al pobre grafo? No me mires a mí, mira Nar. Yo solo lo uso para mecanismos defensivos. Ah, Che, bot. Me da pila, ¿Nar? espera. Ya. Bueno, La madre. al menos sigo tirando. Así que es un +1 nada más. Me pregunto si estas cartas existieran en el posta. Salvo la del tiempo. La del tiempo es difícil aplicarlo a cartas reales. Claro. No, porque dice alguien que pase contando cuando le toca a alguien, ¿sabes? Y ya está. Solo que pase contando. Todos cuentan al mismo tiempo. 3, 2, 3, Ajá. 3, 2, 1, 0. ¡No! ¡La tiré! ¡No! Terminó el tiempo. ¡Sí, pero la tiré! ¡No! Terminó. Y ahí la pelea del siglo. Exacto. Gracias, no quería jugar. No tenía ganas. ¿Le decías, Pablo? ¿Que no quiero jugar? Gracias. Bueno, pues juega mejor. No, Me dio pena. no quería jugar. La puta madre. No tiene amarillo. Pero ¿para qué le cambies si no Porque tenía no tengo amarillo? amarillo. A ver, hacemos un 2 por Quería verlo. 1. Hacemos un 2 por 1 feliz. Dije 3 por 1. Vale. 3 por 2, ofertón del día. Gracias. Pablo, esas ofertas son solo para mí. Bueno. Vamos a compartir. Ok. Es suficiente para todos. A ver, no me gusta este color. Voy a Ah, a mí cambiar a tampoco. rojo. El amarillo es horrible. ¿Quién eligió el rojo? El amarillo. No, no me gusta este color. Voy a cambiar a verde. No, no me gusta este color. Voy a cambiar a azul. Grande, grafo. Bueno. ¿Por qué cada vez hacemos menos puntos? No sé. No me jodas que por 4 puntos no voy a ganar de la... Sí. No, no puede ser que tengas esta mala suerte. Sí. Bueno, Grafo no juega. Dale, grafo, yo te dejo jugar. Yo soy buena gente. Gracias, qué buen compañero. No, no me gusta el azul. Cambia amarillo. ¿Por qué todos ponen 3 y este pone 9? Porque no hay más de 2, 3. Porque el culo te llueve. Y sí, la verdad es que sí. Tienes razón. Pero. No, o sea, habla de que no hay más. Vaya. Confesiones fuertes en stream. Sí, sí. Uy. No me agrada este sujeto, Ah, tenía Nah. un. Puta madre. Penal, Bueno, ¿no? no le dio cartas. Genial. Por eso Ahí, teníamos punto pocas bien. cartas, ¿no? Claro, claro. Sí. Culeado. Te salvé, Gracias, Nat. no problema. Pero por dejar de poner el mismo color. ¿Qué carajos? Esta sí, 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 desafiado. La contra. Sí.
Ah, Con pero los eso somos mecánicos. 4. Mm, ¿Para los de NAR? Claro. Claro. Perdón. No sé por qué pongo el mismo color. Igual te siempre. toca, Grafo. No perdiste el turno al menos. Pues juego yo. ¿Ya qué? Ah, no, no juego yo. Bueno, sí juego yo, la verdad. Además juego con el bot. Los dos infelices no me caen bien. ¿Ven por qué no me cae bien? ¿Quién fue el que eligió un amarillo? Vos. Shh, no me hagas quedar mal. Que nunca tuve 2 dígitos de viewers. Y eso que no te estoy lurkeando. Yo también, no te estoy lurkeando, debería. Y aún así tengo 10 personas. Ah, Bueno. 9. No, me escucharon que tenía 10 y bajaron. Mira, el bot te buchoneó, ¿Por qué olvido poner uno? Mirá que el juego solo trata de eso, de poner uno cuando te queda una carta. Claro. Pudiste haber ganado 10 millones de veces esto. Literalmente el juego se llama 1. Y la mecánica. No soy capaz de darle a uno. Bien. Ahora ya el hermoso momento en que tenés que agarrar 2. Podría haber ganado. Podría haber ganado si no comía. ¿Viste? ¡Ay, no me jodas! ¿Qué suponemos que tiene? No sé. Pero Vamos, no es roja. con mi trabajo, mantengo el rojo. Ay, no. Yo también. ¿Qué más grave? Que gane el voto que gane el grafo. Ah, sí que son azules. Desgraciado. No. Perfecto, sabemos que no tiene rojas. ¿Me cago? También estás por ganar, grafo. ¿Qué querés que te diga? No, no, pero no tenía rojas el bot. No, no, yo no. A mí no. Ah, perfecto. Me sirve. Quiero mucho, grafo. No, tampoco tiene rojas. Perfecto. Sos el único que le quedan rojas, grafo. No. ¿Ves? Me queda una amarilla. No, me parece que grafo también se quedó sin roja, justo. Que grafo no tenga azul, que grafo no tenga azul. Dale, ganado. Ah, bien. Ya. La famo. Vamos a poner un color que nadie tenga, el verde, por ejemplo. Dale. ¡Ay, no! ¡Que Pablo tenía más 2 verdes! ¡No! No, para nada. Para nada. Cavó su propia tumba. Mojaja. Bueno, el culo les abrocho. Bueno, yo también. Odio este bot. Pues me acabas de hacer ganar, grafo. Gracias. Oye. GG. GG. Por fin, se la sumarían. Vamos. A ver, se fue la mierda, bien. Qué puntos de mierda. Solo Ah, hubiese me hecho encanta. 25 igual, Oh my god, subí a nivel. Ay, Tiene mierda. Ian ahora, ¿no? No, se fue. Dijo, me tengo que ir. Ah, ok. Ah, Ay, en fin. Bueno, jueguen ustedes algo, yo me voy a ¿Te vas? merendar. Bueno, yo aprovecho y voy a jugar el Stanley Parable entonces. Si no jueguen al Five Guys, háganse la dupla. Yo ya me hice el evento. Vaya. A ver. Y no. Pablo, ¿qué esperas? Qué mal.
¿Y por qué no jugamos con los sentimientos de ella? Digo, ¿qué? Ahora le voy a preguntar a Bernie si está. Si Bernie no está, Ay, qué considero- buena, la consi- verdad. A ver, me da gracia haber ganado después de las cagadas que me puse en las primeras partidas. Es que no puede ser. Ay, me salió un cromo repetido. Ah, por cierto, Grafo, ¿viste que conseguí el 66,66? ¿De qué? Tengo en mi cartera de Steam 666 pesos con 66 céntimos. Ah, bueno. No, no la he visto. Espacio funciona A cuando la quiera. mierda. Me da mucha gracia porque cuando mi abuela hace alguna compra en algún local, a mí me llega el correo de que se hizo una compra con su tarjeta. Entonces me da gracia porque sin querer termino sabiendo por dónde está pasando. Vaya. Algún día verás que hice una compra en productos para mayores de edad, para mayores. No me importaría a mí, sinceramente. O sea, si de verdad pasara, para mí es pues, bien por ella. Lo que sí no quiero es yo tener que ir a recoger el paquete. Eso sí que estaría feo. Tener que ir Ah, a yo pensé que lo recogerlo. querías con el paquete. No. ¿Quieren que me quede y les comparta lo que es el Stanley Parable? ¿O prefieren que.? ¿O prefieren que no? Prefiero que te largues, Nadro. Bueno, está bien. Bueno, Pablo, no vamos en mi Discord. Dejemos andar solo. A ver, vengo por acá. Ah, fin de mes. Y apagar la luz. ¿Qué pusieron en general mayores? ¿No es Bedrock de PC? No. Nada, ¿el de Lobbies está abierto todo esto? ¿Ah? ¿El de Lobbies está abierto? Estaba muerto, recuerda. Lo puedo crear ahorita, no tiene uso el server, o sea, pero puedo crearlo el de Lois. Pero recuerda lo que pasó. Que se fue a la mierda. Sí. ¿Quieres que lo cree? Va. O sea, no lo creé porque... Bueno. Sí, Por porque cierto, Grafa. ayer se me ocurrió algo y tengo ganas de plasmarlo, a ver cómo queda. Va. Entonces lo voy a dejar abierto porque igual no hay ningún servidor. Mira, por cierto, lo que dice en el panel. ¿Ves? ¿Ves lo que dice? La IP. Sí. Momento. Entonces, a ver. Nodo 1. Antes de que empecemos. ¿Algo? No. Gracias por configurarla ahora. Las 2 veces que iniciaste el juego, porque esta es la segunda vez que abrí el juego para configurarlo. Mucha gente no se toma en serio este paso. Dejan el reloj en 12. Pero tú tomaste el tiempo de configurarlo. Lo agradezco. ¿Eso Ahora- te está diciendo el juego? Ahora sé Sí. que esta experiencia es importante para ti. Perdón. Estás prestando atención. Ni siquiera tengo forma de saber si la hora que pusiste. ¿Sabes algo? Hagamos un trato. Como cooperaste la próxima vez que inicies el juego y veas esta pantalla, pon tu hora favorita en el reloj. Adelante, elige la hora que quieras. Aunque no sea la correcta, te lo ganaste. Bien. Ya te dejo que vuelvas al videojuego. Ok, esto no me lo esperaba, ¿eh? Ah, no se está actualizando. Bueno, por suerte les leí lo que decía. Grafo, tengo el mundo de los lobbies, o sea, lo tengo. Pero... o sea, no están los lobbies, o sea, literalmente. O sea, tengo los lobbies en el datapack de Watch, es el lobby normalito. Y ponerlos y después tenemos que guardar la estructura, así que. Sí. Lo que yo voy a hacer, Grafo, es cada vez que haya una estructura completada, tú me avisas y lo meto al GitHub. Ok. Para que no se pierda.
Porque mira, voy a abrir aquí GitHub. Porque voy a hacer un repertorio para estructura, ¿sabes? Entonces así no se va a perder otra vez como pasó. A ver, primero creo el servidor. Primero, vamos por partes. A ver. Dame un segundo, voy a prender una luz. Servidor. Va. Servidor. Lobby. Listo, ya está. Bueno. Bueno. Sí, sí. Pregunta, ¿usted quieren que los deje hablando tranquilos de coso? ¿El mod? O sea, más bien, ¿a ti te molesta que nosotros hablemos? El tema Porque es, puede que sí. el tema es que hay muchas cosas para hablar en el juego, probablemente lo estoy leyendo como recién. Tampoco quiero que nos pisemos. Exactamente. Ah, mejor Entonces- les ahorro la pregunta. Adiós. Tranqui. Listo, no los quería, gente. No me cambian. Me ganaron en el 1. Bueno, técnicamente la primera partida la gané yo, pero bueno. Ganar. Iniciar. A ver qué onda. The end is never. Never is the end. Never the end. Ok. Nunca es el final. ¿Puedo hacerlo? This is the story of a man named Stanley. Ok, hola Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. Me parece un trabajo muy And copado. although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. Perfecto. Stanley was happy. Eso es lo importante, gente, la felicidad. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Un jugador empezó con... Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. Ooh. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Ok. Bueno. Hola. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Probablemente. Tiene las reuniones. ¿Puede correr o algo? No. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Ah, no. Vamos a hacerle caso al narro. Digo, a la derecha, me imagino que hubiera dicho eso. Vamos a hacerle caso. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Hora de limpieza. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Ok, ok. ¿What? Doble shiny seguido, what the fuck. ¿Cuáles son las probabilidades? Bernie atrapó un Andrew Shiny. Y Andrew atrapó un Bernie Shiny. ¡A la mierda! Ese doble shiny seguido, primera vez que pasa. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Necesito hacerlo. Yo, bajo. No, vamos a hacer lo que dice. Ese es otro final, hacer lo contrario. Vamos a subir, vamos a subir.
Vamos a sacar el mejor final, el obediente. Stanley obedece órdenes. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. 2845, ok. ¿Dónde está el teclado? ¿Dónde meto el 2845? Ah, acá Stanley está. just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. Hija de puta. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Ay, sorpresivamente lo adivinó. Era misterio. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. A ver, quizás lo puse un poquito grande eso. Deme un segundo. ¿Mal? ¿Cómo dejarlo? No sé. Me hace raro también. Centro de control mental, escape. Adiós. No, yo creo que está bien así. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? A ver. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, Yo me olvidé el nombre de Stanley, pero no lo necesito saber. where freedom meant nothing. Ya, 2 y pico. Ya me olvidé. 427. 73. Ok, tampoco te acuerdo. A ver, 273 aparece acá. Ahí. ¿Stanley? No. A ver, el 427. Quiero ver el 427. 427, nada, nadie será. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No.
He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. No hay control. Que esté. Cosa muy bueno. Espera este botón. A ver, acá en el pozo oscuro hay algo. No. Ok. Hecho muy importante. Tal cual, ninguna cuarta para de ferro. Para. Acá hay un 5. Y allá veo que hay otro botón. También no es un carajo. Disable. No. ¿Vos? ¿Cómo llego allá arriba, no? Ay, no veo un carajo. Es tan oscuro. Bueno. Igual quizás después nos prenden la luz. Bueno, 1, 2, 5. Up. Mind controles mentales acordando entrada. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. No. Fin. Terminamos, gente. Gran juego. Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes. He had won. He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. For it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy.
Ok. Termina el juego. What the fuck? Mira el juego. What the fuck? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Y a ver, vamos a hacer todo lo mismo, pero ponemos... Sí, consigue tu primer When logro. Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Puerta se puede abrir. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming New Age music. Ay, no deja ni hablar al narrador. Tranquilízate, hermano. Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. Ninguna cuarta pared se rompió, tal cual. Lo peor que no me di cuenta que había tirado otra cosa, Lo malo que tienen los haces en inglés, pero bueno, es que también tienen los haces en inglés. O favorito. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? No. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Oh, Stanley, you didn't just activate the controls, did you? After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself? Is that what you wanted? Control? Oh, Stanley, I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. You were supposed to let it go, turn the controls off, and leave. If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent,
Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system. In the event that this machine is activated without proper DNA identification, nuclear detonators are said to explode, eliminating the entire complex. O sea que me peleo con el narrador, ¿no? Let's say 2 minutes. Now this is making things a little more fun, isn't it, Stanley? It's your time to shine. You are the star. It's your story now. Shape it to your heart's desires. Oh, this is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. Mere moments until the bomb goes off. But what precious moments each one of them is. More time to talk about you, about me, where we're going, what all this means. I barely know where to start. What's that? You'd like to know where your co-workers are? A moment of solace before you're obliterated? All right, I'm in a good mood. You're gonna die anyway. I'll tell you exactly what happened to them. I erased them. I turned off the machine. I set you free. Of course, that was merely in this instance of the story. Sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever, pushing buttons endlessly and then dying alone. Other times, I let the office sink into the ground, swallowing everyone inside, or I let it burn to a crisp. I have to say this, though, this version of events has been rather amusing. Watching you try to make sense of everything and take back the control wrested away from you, it's quite rich. I almost hate to see it go. But I'm sure whatever I come up with on the next go-around will be even better. My goodness, only 34 seconds left. But I'm enjoying this so much. You know what? To hell with it. I'm going to put some extra time on the clock, why not? These are precious additional seconds, Stanley. Time doesn't grow on trees. Oh dear me, what's the matter, Stanley? Is it that you have no idea where you're going or what you're supposed to be doing right now? Or did you just assume when you saw that timer that something in this room was capable of turning it off? I mean, look at you. Running from button to button, screen to screen, clicking on every little thing in this room. These numbered buttons, no, these colored ones. Or maybe this big red button, or this door. Everything, anything, something here will save me. Why would you think that, Stanley? That this video game can be beaten? Won? Solved? Do you have any idea what your purpose in this place is? Stanley, you're in for quite a disappointment. But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. To see you made humble. This is not a challenge. It's a tragedy. You wanted to control this world, that's fine. But I'm going to destroy it first, so you can't. Take a look at the clock, Stanley. That's 30 seconds you have left to struggle. 30 seconds until a big boom and then nothing. No ending here, just you being blown to pieces. Will you cling desperately to your frail life, or will you let it go peacefully? Another choice. Make it count, or don't. It's all the same to me, all a part of the joke. And believe me, I will be laughing at every second of your inevitable life from the moment we fade in until the moment I say, happily ever after. Ok. No sé. Pero no arreglé el puzzle. Hice los botones 1, 2, 3, 4, 5 y se me cerró la puerta en la cara. Y después no sé por qué más apretar. Lo único que se me ocurría era apretar el off, pero bueno, no llegué a tiempo. Vuelvo a intentar esa ruta a ver si descubrimos qué hacer o cambiamos totalmente. All of his co-workers were gone. What could it mean? Configuramos el 427. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Vamos a hacer todo lo opuesto a lo que diga. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Yes, truly a room worth admiring.
It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Yes, really, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. Ahora está el narrador más impaciente que yo, But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. De montar multa por ser inapropiado de puta carga, $1000. Por saltar una carga 5000, pero si te morís. ¿Qué multa te van a dar si te morís? Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside. To let her back into your life. She's been waiting. Me gusta esa habitación oscura, pero bueno, tampoco. Por ejemplo. That's her, Stanley. You need to be the one to do this. To reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. No. ¿Puedes enchufar? As Stanley picked up the phone, a white light engulfed him, filling him not just with radiance, but with hope. Hope for a life reunited one... Wait. Oh, goodness. Stanley, did you just unplug the phone? No, that wasn't supposed to be a choice. How did you do that? You actually chose incorrectly. I didn't even know that was possible. Let me double check. Stanley tampoco. No, it's definitely here, clear as day. Stanley picks up the phone. He's taken to his apartment where he finds his wife, and the two pledge themselves to one another. Music comes in, fade to white, roll credits. Not picking up the phone is actually somehow an incorrect course of action. How is that even possible? None of these decisions were supposed to mean anything. I don't understand. How on earth are you making meaningful choices? What did you... Wait a second. Did I just see... No, that's not possible. I can't believe it. How had I not noticed it sooner? You're not Stanley. You're a real person. I can't believe I was so mistaken. This is why you've been able to make correct and incorrect choices. And to think I've been letting you run around in this game for so long. If you'd made any more wrong choices, you might have negated it entirely. It's as though you completely ignored even the most basic safety protocol for real-world decision-making. Or did you not grasp the severity of the situation? Well, I won't have that kind of risk on my watch. I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on safe decision-making in the real world. Please observe this helpful instructional video. Choice. It's the best part of being a real person. But if used incorrectly, can also be the most dangerous. For example, in this scenario, a hypothetical real person named Rupert has a choice. He could invent a machine that eliminates food shortages across the world to make life better for all people. Or he could spend years of hard work forgetting how to read. Which choice would you make? Remember that unlike here, the real world makes sense. And at no time should you make a choice that does not conform to rational logic.
If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. Turn to a partner and practice saying, "My goodness, is it 4:30? I'm supposed to be having a back, sack, and crack." Practice. Excellent. Making choices on a regular basis is the best part to a healthy decision-making process. Most medical professionals recommend making at least 8 choices per day. Do you make more than 8? Less? And finally, if you begin to wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space, your thoughts and problems are materially insignificant, and the feeling should subside. At this time, your instructor will guide you in an exercise to test and reinforce the material covered in this video. Ah, welcome back. You may have noticed that this room has begun to deteriorate as a result of narrative contradiction. But not to worry. Now that you're properly informed on good decision-making, we're going to revisit a choice you made just a few minutes ago and see what the correct thing to do would have been. This way, please. A ver si pueden. Era pum, salto en la plataforma. No, no me deja saltar. Ya no es una opción suicidarse. Now that we know your choices are meaningful, we can't have you jumping off the platform and dying. Imagine the main character dying senselessly halfway through the story. That story would make no sense at all. We just need to get you home as soon as possible before the narrative contradiction gets any worse. Unfortunately, it seems this place is not well equipped to deal with reality. Ahora no te dejamos libertad. Hijo de puta. Almost there. You'll take the door on the left, back to the correct ending, the story will have resolution once again, and you'll be home free in the real world. ¿El juego espera que yo haga primero el final normal? ¿O es porque detecta que ya lo hice? No me estaría respoileando, ¿no? Now remember, all you need to do is behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. No! Why did you do that? Quickly, hurry back in the other direction. Perhaps we're not too late. Ya no me dejan subir, me taponan con todo lo que pueden. Oh, it's ruined. I can't believe, after everything we talked about, that my story, you've destroyed my work. Why? For what? What did you get out of that? What did you think was so special about seeing the game undone, left here like so much garbage? It's worthless now. And what am I supposed to do? Even if there were a way to continue, would it be worth it? To know that my story is now incorrect? How can I go back to that? I can't erase that knowledge. I'll have to live with it forever, reliving its impossibility forever. I couldn't live that way. Is it better to shut the game down entirely? To willingly destroy all of my work? I don't know. What's the answer? What do I do? What do I do? What do I... No, I have to. I have to shut the game down. I have to. ¿Te vas a cerrar el juego? I have to. ¿Cerrar el juego? I'm still here in this pile of rubbish, with you
who thought you were so clever. Now look where we are. My entire game is destroyed. It was the only thing in the world that was mine, and you've run it into the ground. What, did you think that would be funny? You just had to see? Didn't I impress upon you how important it was to be like Stanley? He actually knows how to do what I tell him to. He understands that if I say to do something, there's a damn good reason for it. That thought hadn't even occurred to you, had it? That there's a world outside of you? You're a child. Oh, my story. If you'd just gone through the door on the left, you would have seen it. There was a whole underground facility. You would have destroyed it and been victorious. It would have been so perfect. I worked so hard on it. I tried so hard to make... behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. Solo por una puerta a la Stanley izquierda. came Quiero ver to a eso. set of 2 open doors, he entered the door on his left. ¿Qué hacemos, gente? Seguimos yendo a la derecha. No! Why did you do that? Quickly, hurry back. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Quiero que solo me abra a la izquierda, Quiero que solo me abra a la izquierda. Que no me deje elegir When más. Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. No! Why did you do that? Quickly, hurry back. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ah, ¿quién me había abierto la puerta? No! Why did you do that? Quickly, hurry back. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. No! Why did you do that? Quickly, hurry back. Parece que esto ya no tiene final. Creo que ya me obligué por la Exactly as izquierda. Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. No! Why did you do that? Quickly, hurry back. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. No sé si en algún momento pasa algo por seguir eligiendo derecha o si ya estoy repitiendo un ciclo sin fin. All right. When Stanley came to a ¿Qué set tanta of paciencia 2 tenemos, open gente? doors, he entered the door on his Te digo left. que era suficiente. No! Why did you do that? Quickly, hurry back. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. Bueno, 3 veces más. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. No! Why did you do that? Quickly, hurry back. 2 veces más. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. No! Why did you do that? Quickly, hurry back. Una vez más y Behave ya vamos a la exactly izquierda. as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors,
he entered the door on his left. No! Why did you do that? Bueno, ya vamos para la Quickly, izquierda. hurry back. Vamos para la izquierda. Parece que no está pasando nada. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. No me deja ahora. No me deja bajar tampoco. Stanley walked upstairs to his boss's office. No puede saltar, what the fuck, apreté el espacio. No me di cuenta. No, en serio, desactivamos la opción, ok. ¿Llevo saltando toda la partida? No sé, ahora me dan el logro. No me deja bajar. No me deja portarme mal. Stepping inside his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any Es otra human oficina life. esta. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this until he saw the door with a voice receiver next to it. Surely behind this door lay all the answers to his questions. And beyond all probability, he knew the passcode. He had seen it on his boss's computer just last week. Night Shark 115. Tiburón nocturno Was this the 115. code to open the door? Would it still work? There was only one way to find out. Stanley had been trained never to speak up, but now he would draw from within himself the courage to face the unknown. He drew a sharp breath and then spoke the code. Otra oficina, ¿eh? Stanley spoke the code. Night Shark 115. He spoke it into the receiver, right there on the wall. I'm sorry, is there a problem? You didn't mishear me, did you? Please speak the code into the receiver. Otherwise, we can't get on with the story. This is a crucial step. Okay, fine, you're not gonna do it, but you know what? It's pretty humiliating to bring you this far, only for you to suddenly decide you have better things to do. I asked you for this one single thing, for your respect. The kind of respect Stanley shows for his choices. He knows what it means to take a story
No, todavía no. Primero quiero atender el teléfono. Oh, suicidarme. Stanley was so bad at following directions. Ah, It's suicidémonos. incredible he wasn't fired years ago. Look, Stanley, Deberíamos I entrar. think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Venga. 2v1. Suben la tele de fondo. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red door. Por la azul dice. All right, fine. Go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road you've chosen? Well, don't let me stop you. You see? There's nothing here. I haven't even finished building this section of the map because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end, it was all for nothing. Because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me. You've given me absolutely nothing so far. Tell you what. Let me take a stab in the dark at a new design, and you can give me some feedback. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. Bueno. Voy a hacer caso. Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. A 1? I mean, I can understand if you had reservations, you saw ways the game could be improved to more fully express itself mechanically and artistically, but a 1? That's not even helpful. What am I supposed to do with that? But I guess it isn't my place to judge. Sí. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. What? Now, would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. In this game, the baby crawls left towards danger. You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game, all about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective? Be sure to keep notes on your experience.
You heartless bastard. Did you do it because you hate babies or purely to spite me? Las dos. Ah. If it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out. I'm done. It's over. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game, just to ease the pain? Let's see. What do we have here? Yes, this seems like it'll work. Let's give it a shot. Me da miedo. Aha! Fascinating. What do you think this game is about, Stanley? What's our backstory? What is our motivation? Well, it seems obvious to me that you are meant to play as a creepy man spying on innocent civilians below you from up high in your creep tower, perhaps for some sort of twisted erotic purpose. Yes, that must be it. What a fascinating venture into the experience of total mental depravity. So far, I love everything about this game, Stanley. And it seems there's even more. Come, let's venture outward and see what else is out there. No puedo hacer nada. Ah, no. Unas garrafas. Ah, escalera del otro lado. Perfecto. Bajemos nomás. Oh no. No, it can't be. Dos caminos. It is. It's an open world game. Good God, quickly block it off. Oh, what the fuck? Thank goodness, Stanley. What a close call. You nearly wandered off into that thing. That big, open, just wandering around. No right or wrong directions. No path to follow. You can just go in any... Oh, thank heavens we avoided it. We're out of the woods now, Stanley. Okay, I'm going to get us out of here. Let's find another game. Preferably something with walls. Something with nice, big, insurmountable walls. Okay, I think this will be just the thing. ¿El nombre ahora? ¿Stanley Parable? Wonderful. See, this is exactly what I had in mind. Just a nice big box for you to run Okay, around in. There isn't any possibility that you could get lost here. Now this is game design. Stanley, if you manage to get lost in this game, I will be phenomenally impressed. Okay, so what exactly do we do here? Let's see. There are lots of cars here in the back, but obviously there's no racetrack. Okay, I'm seeing that there's a ball of some kind back here. Is this game sports ball? Stanley, I think it's sports ball. Oh, what fun. We shall run the bases and do a touchdown together. Yes, I think surely we must. Okay, Stanley, here's the ball. Have fun. Ah, la mierda. El juego anterior no sé cuál era igual, ¿eh? No lo conozco. Bueno, vamos a suponer que somos azul. Vamos a meter un gol. Uy. De la nada así rápido, ¿no? Are you doing it? Are you winning? Is this fun? Is it better than my miserable... Hold on. What are you doing? Ay, no, lo corté. No quería cortarlo. Stanley, don't do that. I can't follow you there. I can't help you. How will you write a story without me? You can't do it. You know that. Stanley, come back. Varios caminos. ¡Ah! Bueno, hay tantos caminos.
¿A dónde vamos? Pero ya avanzo. Puede ser. Ah, ok. Volvemos. Wait. Es el izquierdo o derecho, ¿no? Y acá estaríamos volviendo a nuestra oficina, supongo. Bueno. Vamos a hacer entonces el camino de la izquierda. What? I wonder what he found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. I wonder if he's happy with his choice, and if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end, to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. The end will be here soon. Very soon. I can wait. Hmm. Y volvemos a empezar, ¿no? ¿Puedo seguir trabajando? Oh, que no puedo quedarme acá por siempre. ¿Eh? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. A ver si me dedico a apagar teles. Tac. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. Bueno, ese nos apaga. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Vamos a hacerle acá. ¿Puedo cerrarme la puerta? No. Cerrarla, pero bueno. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Oh,
Oh, no. Oh, no, 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 not again. I won't be part of this. I'm not going to encourage you. I'm not going to say anything at all. I'm just going to be patient and wait for you to finish whatever it is you enjoy doing so much in this room. Please take your time. Bueno. Pues nada. Sí. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Y obviamente vamos para abajo. A ver qué abajo. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss. Admitting he had left his post during work hours, he might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all? None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever he went? And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming, he yelled. This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Then he imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself, believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment, and my wife, and my job. All I want is my life exactly the way it's always been.
My life is normal. I am normal. Everything will be fine. I am okay. Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. Okay. This is the story of a woman named Mariella. What the fuck? Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments, she considered the strange man. He was obviously crazy. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day, the very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. Ok. F. Stanley. Ok, si bajamos el piso de abajo nos volvemos locos. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Vamos a atender el teléfono ahora. Oh, Oh, no. new content? What does that mean, new content? Ok. Hello, and thank you for playing the Stanley Parable Ultra Deluxe. As you may know, the Stanley Parable was a video game released in 2013 on home computers. After receiving critical and commercial success, it was expanded upon in 2022 with the Stanley Parable Ultra Deluxe, a reimagining of the game for consoles and home computers. The Stanley Parable Ultra Deluxe features exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Parable, delighting audiences the world over. Please, step inside and see what thrilling new adventures await in the Stanley Parable Ultra Deluxe. Okay. Oh, well, this sounds delightful. I'm very excited to see the thrilling new Ultra Deluxe content. Okay, so far it's an elevator. Nothing special yet, but I'm sure it's just the beginning of a mesmerizing adventure. Ascensor que no se mueve. Is it broken? What's going on here? Should we be moving somewhere or... Oh, there we go. All right, finally, at long last, it's on to the new content. I've never been more ready. Let's do it. A ver, ¿qué contenido detrás de luz? I have to say, initial impressions of Stanley Parable Ultra Deluxe, mostly tedious. It's as if, Oh, okay. Let's see the content. Give me the content, Stanley. All right. Ok.
All right, let's see. It's the jump circle. ¿Vamos a saltar? ¡Oh! Podemos saltar. Era dentro del círculo, imagino, ¿no? Sí. ¡Yay! Sí. ¡Yuhu! Podemos saltar, vamos. No. No. ¡Yay! Dale, me quedé sin saltos. Ah, fue lindo mientras duró. Is that it? Surely that's not all the new content. There has to be something else, right? Oh, goodness. Another elevator. Stanley, I have to say, initial impressions of this game are not positive. It's just elevators and jumping. Is this what passes for exciting new content? If this is new content, then I could just read you the whole dictionary. There's 20 hours of new content right there. Hell, I could count to 30 trillion. You could put that on the box. The Stanley Parable Ultra Deluxe, now with over 1,000 hours of new content. And oh, wait. There's more. Very good. Yes. I knew there had to be something else. Let's see it. I'm ready for whatever it is. A ver. That's it? Oh, you've got to be kidding me. You see, Stanley? This is what happens when greedy video game developers with no respect for their fan base rush a cheap expansion to market for no reason other than to make an easy dollar. And don't get me started on the level of craftsmanship that's gone into it. In fact, I'm looking right now at the game's achievements, and it's hard to believe one of them actually says, "Test achievement, please ignore." What quality assurance department signed off on this? I'm infuriated and I'm offended, and I intend to find these people on Twitter and hold them personally accountable. Los vamos a poner en Twitter. It's my fault, Stanley. I built up too much anticipation around the new content, I'm afraid. It could never have lived up to such expectations. If you're still with me, why don't we just reset the game, and we'll try to get back to what the Stanley Parable is really about. No frills, no gimmicks. Just you and me having a great time together like always. What do you say, friend? Es de noche esto, no es lo mismo. Psst! Stanley! Come over here! In the vent! I want to show you something! Oh, you don't want to see the cool surprise I made for you? Well, fine. You're a dork anyway, so who cares? Voy. Oh, never mind. You're not a dork. Por ahí sí vuelvo a ir. No. Okay, you remember how cheap and unsatisfying the new Ultra Deluxe content turned out to be? Well, it got me thinking about the past, and how much better the Stanley Parable used to be. So I made something special and tucked it away here where the game's developers won't find it. Just our little secret. Take a look. I call it the Memory Zone. It's where I've been storing all my favorite memories so I can relive the peak experiences of my life whenever I want. Experiences like the launch of the Stanley Parable on PC. You see, Stanley, doesn't the Memory Zone remind you of how wonderful Stanley Parable was before it was sullied with a cheap re-release? Remember back in October of 2013, when the game originally launched?
Back then, video games had integrity. Back then, it all meant something. Oh, the waste. Remake original. Enrique, ¿por qué sucedió? Paseo por el ayer. Dólar. Sí, es muy difícil. Piano ahí. Dale. And over here is where I keep reviews of the Stanley Parable. Like this stunning triumph of games journalism, 10 out of 10 from Destructoid.com. James Stephanie Sterling writes, and I quote, "Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created." Did you hear that, Stanley? Every game ever created. That's how grand and all-encompassing the original Stanley Parable was. It was literally every game ever created. It was Skyrim, it was Persona 3, it was all of them, and now it's nothing. It's no games at all. It isn't even the Stanley Parable anymore. It's just a husk now. A lifeless husk with an hour of new elevator content. No conozco yo Persona. Here's another moving passage, this time from GameSpot.com. The Stanley Parable is both a richly stimulating commentary on the nature of choice in games and one that offers some of the most enjoyable, surprising, and rewarding choices I've ever been confronted with in a game. 9 out of 10. Don't you get it, Stanley? The game was perfect. It didn't need anything else. It didn't need new content. It just needed to be left alone, to spend the rest of time collecting dust in the hallowed hall of beloved video game memories. These were simpler times, Stanley, but I wouldn't give to go back to have it all over again. Wait, hang on. I don't recall this part of the memory zone before. What's this? What's down here? Oh no. Oh God, no. Stanley, it's a collection of reviews from Steam, the online video game distributor. I haven't looked at these in years. I can't even imagine what's been collecting down here. Surely these reviews were glowing as well, weren't they? Honestly, I could not be bothered to play this game to full completion. The narrator is obnoxious and unfunny, with his humor and dialogue proving to be more irritating than entertaining. Unfunny! I'm not trying to be funny. I'm trying to make a serious work of art. I suppose I could write up a handful of gags to insert into the Stanley Parable, but the game is already such a densely layered web of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them.
Bueno, al menos hay reseñas positivas también. Okay, let's see what this one says. While the idea for the game is good, for someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying fast. Preachy? Stanley? I'm not preachy, am I? You can tell me if I'm preachy. Honestly, you can. Oh, goodness. This is actually quite shocking for me. Well, to be honest, I had always thought of the game's dialogue as being rather terse to begin with. You can't know how much fluff I cut from the game to get it to feel as light and airy as it... Well, I always thought it did, but maybe it wasn't. Oh dear. What an awful memory to have to hold on to. These black marks are my otherwise unimpeachable track record. I feel like a failure. Like I let these people down. Perhaps the Stanley Parable isn't quite as sterling as I always remembered. Ay, Dios. Vamos a ver comentarios de un video. Haters. A ver este otro. What's this one got to say? You constantly have to stop doing anything so the narrator can catch up with his long-winded explanations of what's happening. I wish there was a skip button. A skip button? Well, yes. Yes, I think we can do that. If I'm truly too preachy, then maybe letting you skip ahead for just a moment, surely it couldn't hurt. Not if it means we can strike these negative reviews from the record. Only positive reviews of the Stanley Parable. That's my motto today, and it's always been my motto. I'd do anything for the customer, Stanley. Yes, a skip button we shall have. What the fuck? And here it is. Go ahead and give it a shot. I'll pop you forward in time so that the second my incessant droning starts to bore you, with just the push of a button, you'll have zipped right past it. It's what the players have been asking for, and I'm very proud to have delivered. No more listening to me rambling on and on and on. No, 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 no. The Stanley Parable is a game for the people, and if the people want silence, then by goodness, that's what they're going to get. Well, don't sit around waiting for me to shut up. Go ahead and make me shut up. Here, we'll pretend that I've just begun an interminable monologue, and it goes something like this. The story, and the choices, or what have you, and therefore, by becoming it is, so on and so forth, until inevitably, we all until the end of time, at which time everything all at once, so, now you see, blah 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 blah. We've eaten too much and it can't be just yet, no, until 245. That the logic of elimination working backwards, the deduction therefore becomes impossible to manufacture. It went on for nearly 10,000 years, until just yesterday, here and there, forward and back, and never a moment before lunchtime. It can't be. It's the only thing there is. How many billions left until so much more than forever ago? Which is why I say... the story, and the choices, or what have you, and therefore, by becoming it is, so on and so forth, until inevitably, we all until the end of time, at which time everything all at once, so, now you see, blah 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 blah. We've eaten too much and it can't be just yet, no, until 245. Empezó a repetir ahí, ¿no? The logic of elimination working backwards, the deduction therefore becomes impossible to manufacture. It went on for nearly 10,000 years, until just yesterday, here and there, forward and back, and never a moment before lunchtime. It can't be. It's the only thing there is. How many billions left until so much more than forever ago? Which is why I say... the story, and the choices, or what have you, and therefore, by becoming it is, so on and so forth, until inevitably, we all until the end of time, at which time everything all at once, so, now you see, blah 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 blah. We've eaten too much and it can't be just... Oh, you're back, you see. You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue full of unnecessary verbal flourishes and lengthy ruminations on the nature of choice in video games. Of course, I happen to believe it was perhaps one of my more profound such ruminations. Not that, of course, you need a description of it, but if I had to describe it, I'd say it was perhaps less of a rumination and more of a treatise. Or maybe a manifesto. Look, I'll outline it for you very briefly, and you can tell me what you think.
Okay, so my theory is that any choice you've ever made is simply a series of choices made by the person who you are, or were, or will be at the time of having made said choice. That is to say, if by articulating a choice you've already made, you bring that choice into being, then by making no choice and saying nothing, are you not simply erecting in the sanctuary of time a monument to every person you've ever been, making every choice to which you've ever given your Greek gift of mortal and yet timeless thought? Or rather, do all of the choices you've ever made in fact make you more not this kind of person, and in fact do the very opposite? You see, it could in fact be both of these things at once. That you are both making choices and not making choices, and that they are both affecting you and not affecting you at the same time by virtue of the fact that you both are and are not making them. Okay, at first, I was leaning towards manifesto, but now I'm going to circle around and slap the treatise label on this one. I think it has much more of a treatise vibe to it. But wouldn't you say that manifesto just has a much grander sort of tone? It has a mouthfeel that is rich with ambition and history. No estoy entendiendo nada, me parece que quiere que vuelva a poner skip, See, now you've gotten me going back to manifesto. Heavens, at this rate, we're going to be here all day. Okay, look, I have a method for exactly this sort of situation, and I do find myself in this situation frequently. I'm going to say each word back and forth in repeated succession until I become sick of one or the other, in which case the word I am not sick of shall be the victor. It is an unimpeachable strategy, Stanley. It's rescued me from disaster in countless situations. All right, here we go. Treatise, manifesto. Treatise, manifesto. Treatise, manifesto. Treatise, Confirmamos, ¿verdad? Treatise, manifesto. Well there, sport. You really did catch me rambling on a bit, didn't you? But that's the power of the button. The minute I start to go off on a thoughtless display of self-absorption, it's right at your fingertips to go poof, and it's all over. Oh, I can't wait to see what Cookie 9 will say about this, and whether they'll edit the rating of their Steam review, or at least change some of the wording, perhaps. To be honest, I don't even know if one can change their review in the first place. I guess I should become better educated on exactly how Steam works. Perhaps that would have been the smart thing to check on before I went about this whole exercise of making the skip button. Although I have to imagine that after seeing this exciting new Imagino technology una at próxima work, run voy a estar surely spameando autocombustible whoever it is mañana, runs Steam will instantly run out and implement a new feature to make it possible to edit one's review, merely because of this very situation. Yes, I think that's quite likely. Or perhaps they'll simply grant this particular user the ability to change their review, so that the feature is not widely abused. Look, I would even be okay with Steam altering this particular review so that it reads as something more beneficial. Something along the lines of, this game is the best game. Let me start over. How about this? From the ashes of depravity rises the phoenix of quality. How else to describe the Stanley Parable Ultra Deluxe? Such a revolutionary step forward in the lineage of one of the most beloved video game properties of all time. The additions and changes made to this expansion will surely resonate in the annals of the history of all media ever made. It is perhaps true to say that no mistakes are forever etched in stone, for the stone into which the Stanley Parable was carved has itself been transmuted, offering a message of hope to those who have ever erred in their judgment. You are not beyond redemption. You may change, and you may become more, so much more than you were before. If there is any message to be taken from the Stanley Parable Ultra Deluxe, it is this. What a fortune, a privilege, a joy it is to have had such an experience. It leaves me hopeful that as a community, as a world, there is time for us to become our greatest selves, as great as we ever could dream of in our wildest, most ambitious visions for a brighter future. Wow. Now, Stanley, that's a review. It's perfect. It's the perfect review. It's the review I've always dreamed of receiving. Que todo está perfecto, ¿no? Well, I have to read it again. It's simply too wonderful. I have to experience this just one more time. From the ashes of depravity. Okay, welcome back, Stanley. Now, I should say that the amount of time the button has been skipping through is becoming longer and longer. That last one was, well, I want to say maybe 30, 45 minutes? It's not
unendurable by any means, but it's, well, there's really only so much I can ramble on to myself Tiene about. I botón. know it's shocking, No le isn't it? importa. But at any rate, I do suggest that we not press the button again. I think the skip button has been aptly demonstrated, and we can say goodbye to it and just... Wait, how do we get out of here? Where did the door go? Wasn't there a door that led into this room? I do feel quite certain that there was one here before. How else would we have gotten into the room in the first place? I don't think one can enter a room without a door of some sort, or a window or something like that. Do you see a window anywhere? A porthole? A sufficiently large crack in the wall? I'll take any of these. All I want is for us to move on and to please step away from the skip button, to go anywhere other than the skip button. There was a door here before, wasn't there? I swear there was. Where did it go? Can you maybe just ram your way through a wall? Is there any possibility that you could, say, slam your body into the wall until enough damage is done for you to be able to leave? Please, I'll take any option at all. I'm asking you to work with me here. We need a door. We need a door of some kind. I can work with any kind of door as long as it can open and lead from one room to another. I'm going to step away for just a moment, and I'm going to try to find us a door. I don't know how exactly to remove a door and place it in a different wall, but I will find a way, I promise. You just need to not do anything. Don't press the skip button. Please, please, please do not press the skip button. Just wait here for me, and don't press the skip button. Te lo dice muchas veces como para que lo apretes, ¿no? Yes, good. I'll be right back. Vamos a esperar. Esperemos. Mientras vamos a abrir un buen Pokémon Go para hacer algo productivo. La vida. 3 horas 40 llevamos. Bueno, cuando terminemos esta... Para nos reinicie la run. Terminemos este día de final. Vamos a hacer raid, dale. Y si descanso un poquito en mi garganta. Además empieza a haber un poco de ruido. Ya ven que me tuve que mutear varias veces. Uy, nunca silencié WhatsApp. Me maten. Es la primera vez que suena, pero no me maten. Dale, están haciendo ruido. ¿Posta voy a tener que darle al botón? Bueno, mientras tanto abro un huevo de 7. Hay un YouTube, ok. No. Cerramos. Bueno, a ver. Nada que puedo hacer. Solo apretar el botón, en serio. Siento. Y ya descansamos. Lo intenté, señor. Hice tiempo. Intento que procesar. Digo que no le demos. Te tardaste mucho. Stanley, please don't push the button again. It's been 12 hours. You've just been frozen there. I don't know why the skips are getting longer, but they're really, truly getting longer. And my God, there's no way out of the room. Stanley, the door is gone. It's completely gone. I've looked at it from every angle. I've checked every one of those walls 1,000 times. And there's no door, Stanley. There's no door. There's just you
and the button, and if you keep pressing it, I have no idea what will happen. I have no idea how long I'll be made to sit here, and more than anything else, I don't know how to stop you from pressing the button again. I can't control anything in this room, Stanley. I can't touch it, and I have to believe, I have to know that sooner or later, no matter how much I plead with you, you're going to press the button again. Why would you? I've been thinking, and I don't know what I can do to convince you otherwise. Oh my God. And it's all because of those reviews. Those reviews that I couldn't get out of my head. I just couldn't ignore the negative feedback. Why was it so important for me to fix the problem? Why did Cookie Nine's opinion matter so much to me? I've never even met Cookie Nine. I have no idea who they are. What would it ever really matter? But here I am. I'm fixating on every tiny negative thing that anyone ever says about me. The merest mention of one of my imperfections, and I become as impetulant as a child, wild and impulsive. I can't help myself. I can't stop myself from lashing out with a vengeful fury to alter and to change and to break anything unbroken, if only it pleases this one person who made a single negative comment. What does such an impulse serve? For whose benefit is this? And here I am now, stuck in a room, waiting for you to press this button, and to become frozen in time, knowing that you're going to do it, and that I'm going to be stuck all alone, and that I had the power to prevent it all from happening, if only I'd held my tongue. It's all out of my control now. Just you. Just your decision as to exactly when you're going to make me suffer, to leave me all alone. Surely you will. I don't doubt it. Surely you'll press that button again, leaving me here. And surely you'll put your own desire to see what's next ahead of my need for company, for companionship. Surely you'll not be moved by my howls of fitful anxiety, that you sit with me and just stay here. Oh, no, 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 I know you too well. You'll be leaving me. Oh, my God. And it's all because of those reviews that I couldn't get out of my head. I just couldn't ignore the negative feedback. Why was it so important for me to fix the problem? Why did Cookie Nine's opinion matter so much to me? I've never even met Cookie Nine. I have no idea who they are. What would it ever really matter? Oh, Stanley, you're back. You're back. Oh, my goodness. I have someone to talk to again. Stanley, I think it's been a week. Or 2 weeks. I've been sitting here all that time. Just sitting here. Not a single person to speak with. And you'd think that that's just how it's always been, right? Me talking and you saying nothing. Would you think that it's exactly the same as always? Doesn't that feel like what we've already been doing? Me just talking? But it isn't, Stanley. It isn't the same at all. It isn't even close. Because I know you can't hear me once you push that button. That's what I'm realizing now, Stanley. I'm realizing that I needed to know that someone was listening. I needed there to be a vessel through which my words were moving. It was the vessel I needed, Stanley. Not the outcomes, not the story. None of that matters anymore. I'll give it all up. I'll give up every branching path. I'll burn my story to the ground. One single thing I need, and God, I can see now that I need it more than anything, is to know that someone else is taking it in. These words that I'm saying, I need to know you can hear me. Because maybe, Stanley, maybe, if you can hear me, then maybe it means I'm real. Maybe I'm not just a fiction. Was I scared of that all along? Perhaps, yes. Perhaps I've been scared this whole time, that if I stop speaking, I'll slip backwards into the silence and be consumed by it. I can't be taken by it, Stanley. I can't lose myself in the stretch of emptiness between you and me. When you press that button, you're still right there, but I know you're so tremendously far away. And in those moments, the emptiness folds itself outward in between the two of us, and I am suspended in its unyielding quietness. I can feel the edges of my reality curdling inward and decaying. I can tell that I am becoming less and less real. Yet to speak to you now, I am alive. I am truly and completely here. I am a being.
I am someone. I am something. I am being listened to. I am being recognized. The emptiness between us has collapsed, and I feel right now like I am not a work of fiction. I feel as though I occupy space in this world again, and I have cast a shadow onto the wall. You see what I'm saying, don't you? You can see what this means to me. I'm so clear about it now, Stanley. I feel as certain about this as I've ever felt about anything at all. I feel renewed. I feel restored, and already I can sense the looming silence as you will press the button for the next time. What a terrible dread it strokes in my heart to think of it, to think of returning to such coldness. Come, let us sit in silence together here for just a moment. Let us anticipate it. Let us welcome it. Let us not run from it. Ya estamos muertos. Oh, hello. It's you. You're here again. Welcome. I have had time to think about you and about us and about everything we've been through. I've had so much time. I stopped keeping track after a year. Have you ever sat down in one place and not moved for one entire year? Let me describe it for you. To begin with, there is only regret. There is only the turning wheel of missed opportunities. I felt nothing at all but regret for the longest time, Stanley. Days, months. I lost it all in a blur of the deepest longing to undo the past. And when that feeling had begun to subside, what took its place is what I can only describe as the collapse of every moment I have ever experienced my entire life. All of them collapsed down into a single instant. In that instant, I could see myself clearly, calmly, with a collected heart. It was an impossibly rich wellspring of both delight and disgust simultaneously. I was consumed by it. I could do nothing but wallow in it for what felt like an eternity, for what I now know was far less. You see, it was a revelation for me. It was unlike anything I had ever known. It was a space without consequence, without action or outcome. It was divorced entirely from the question of free will that you and I have squabbled over for so long. There could be no one ending, no singular outcome of events, not if all events existed in the same moment, and I felt freed. I felt unburdened by the need to manifest a particular outcome into being. I saw that I could allow myself to exist along all timelines, and that each of them was simply a strand in the web of my being. It was incredible, the spaciousness, the equanimity of the moment, both singular and infinite. For the longest time, this was my experience. And then this moment passed, and the most unyielding fear I have ever known crept into my mind. And it is this sensation that I have been experiencing now for longer than I could have ever expected was possible. I have been waiting for you. Not that you might save me or do something to fix it, but merely to state for you the plain fact of this manner of existence. I wish you to feel afraid as I do, that perhaps one day this state of mind will consume you as well. Perhaps you will somehow, in some way, have to live as I do now, and I wish for you to know how excruciating it is, and for you to be in true terror of its eventual arrival. If I can only do this, only this one thing, perhaps it will bring me the smallest moment of peace in the darkness. Y se murió el narrador. Lo perdimos. ¿Qué nos importa? Murió ahora. Está muerto. No hay nada que hacer. Pinchorro. Ladrón. Se cayó. Ponelo antes. Muerto. Bueno. Gente.
But they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed their teeth and said, entertain us. It wasn't enough. They had to leave a pathetic little thumbs-down review and make all of their pitiful demands. But then, he's talking too much, they said. First, he didn't entertain us, now he won't shut up. It's the inconsistency, it's the lack of accountability. It's the unwillingness to examine with an uncompromising heart the words that they are speaking into the world. As though there were no consequences for a lack of cohesion in one's assessment of others. But of course, absolutely anyone can leave a review. So here's what we get. We get these demands that seek everything and are accountable to nothing. We get a world where someone will say, oh, there should be a skip button. You should be able to freeze Stanley in place while the narrator sits there forever and ever. We want all of this in the new Stanley Parable. We demand it. And then, because it was said, because it was spoken, now it simply has to happen. The most immediate desires, every single thing demanded by every person at every moment in time. If someone wants it, then it's a crime not to bring it into being. Have we been given to indulging every fleeting whim for no reason other than to do so? Yes! Yes! It seems that this is now the world we live in. It seems that we are a people living in such bleakness and discomfort with ourselves that our entertainment is now our lives. It has come to represent us. It absolutely must speak to who we are as people, because otherwise, without our entertainment, we have nothing. Without entertainment, we would have to face inward toward the cruel bleakness inside ourselves. We would turn to look at our deeper nature and find a resounding emptiness gazing back with unyielding aggression. And so because of this, we require that our amusements and our playthings and our flights of fancy be so impossibly captivating that they consume all of our attention, turn our heads completely away from the bleakness. In effect, we have demanded that our entertainment be the collapse of ourselves. What a pitiful reflection of humanity these entertainments are. What a shameful mirror to the human spirit they project. I'm not mad. I'm not mad about any of this. I'm at peace with it. I am the calm center of gravity around which these perversions hurl themselves. I am a waypoint for reasonable and collected discourse. They're the ones who are mad. They're the ones who couldn't stand the idea of me using my game to try to say something. Maybe they were just jealous of me. Yes, of course. They've been jealous of me this whole time. They are mired in fear and insecurity and cannot help but attempt to tear me down. What a sad state of affairs. When you read these reviews now, you can see it. You can taste the bitter resentment. And my, how good does it feel now to speak truth to these words, to finally allow these thoughts out, contained and managed for so long, neutered and sterilized. At last I am free to truly think. To feel. It must be that they were so discontent with themselves they couldn't help but leave a negative review on Steam. Perhaps it says far more about them than it ever said about me. Perhaps the state of their psychological being was in such tatters, and my constitution and willpower are so ironclad in comparison. Perhaps it was this state that they sought some outlet through which to tear me down. This, you can see, is clearly why they felt the need to expect that the game be funny, that it be filled with yucks and whimsical humor, that it amuse them endlessly from start to finish. But they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed their teeth and said, entertain us. It wasn't enough. They had to leave a pathetic little thumbs-down review and make all of their pitiful demands. But then, he's talking too much, they said. First, he didn't entertain us, now he won't shut up. It's the inconsistency, it's the lack of accountability. It's the unwillingness to examine with an uncompromising heart the words that they are speaking into the world. As though there were no consequences for a lack of cohesion in one's assessment of others. But of course, absolutely anyone can leave a review. So here's what we get. We get these demands that seek everything and are accountable to nothing. We get a world where someone will say, oh, there should be a skip button. You should be able to freeze Stanley in place while the narrator sits there forever and ever. We want all of this. Puerta.
end, is never the 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 end, Pobre narrador de la cordura. the end, is never 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 the end, is never. ¿Eras? Se va a inundar, se va a romper. Para ver. Toda la mierda. A ver por acá. ¿Cosa? Yo, esto se parece un poco a Portal. Lo mismo, pero es de día, ¿no? Ok. ¿Se murió todo de nuevo? Y se murió el skip button. Oh no, mundo libre, no. Prefiero darle el skip button. No, murió el skip button. No somos libres. Dale, no me deja subir. Bueno, supongo que habrá que ir para allá, ¿no? ¿O no? Ok. Realmente un final medio aburrido. Pero dentro de todo estaba bien. Bueno, con 4 horas de stream vamos a ver por aquí. Si quieres justo, otro día hacemos Stanley Parable. Vamos a salir. Ah, quiero llamar los logros. Los logros. El logro de pruebas, ignóralo. El logro de pruebas. Lo de nuevo es el juego, vuelvo a empezarlo. Realmente ya lo hice. Voy a hacerlo muy rápido, quizás. Juega Stanley Parable durante todo un martes. Es jueves. Casi. 888. Haz clic en la puerta 4. En la puerta 70 veces. Ah, no. Haz clic en la puerta 430 5 veces. Ok. Menos de 4 minutos 22 segundos. Contar los tiempos de carga. Haz mundial de la configuración. Todas las barras deslizantes de los números disponibles. Voy a pisar el césped.
No jugué durante 10 años. A posición 72. ¿5? ¿80? ¿Ah? ¿Fácil? Story. ¿Qué es esto? This is the story of a man. This is the story of a man named Stanley. Dale. Ya le di todas las barritas. ¿Falta alguna? Bueno. Podemos intentar hacer el speedrun. Por los jajas. Yo lo veo. This is the Clic para omitir. Oh. Pusieron All of his el botón de omitir. coworkers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. You content. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided What? to go up Cerrado? to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Okay, I think we all know the drill by now. Blah, blah, blah. Dark secrets, the keypad. Stanley pushes some buttons. Oh, hey, look, it's a new passageway. Kill surprise. Es el speedrun. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. The voy a lights transportar a la rose vi. on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. No sé si está todo igual o no. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machine...
Un momento que me olvidé que estaba haciendo speedrun y me quedé quieto. Creo que no por eso me quedé fuera de los 4 minutos. And a 20 rising chill of uncertainty. Was it over? Yes. He had won. He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Dale, tardé ningún lo... Tardé mucho. ¿Vuelvo a intentarlo? No. Así que bueno, otro día seguimos. Quiero estirar un poquito las piernas. A ver, vamos. ¿Tienen el stream? A ver, víctimas. Equipo de dos posibles víctimas. Ok, tenemos una persona con 2 personas y una con una personita. Así que vamos con la personita que tiene una solita. Así que vamos con un ají. Tiene una red de ají. Así que todos vayan a decirle te queremos Chihuahua, ¿eh? Así que eso, muchas gracias a los que estuvieron, gracias a los que están, gracias a los que están en YouTube. Gracias por haber experimentado conmigo la experiencia de Stanley. De Stanley Parable. Ya, nos vemos en la próxima, gente. Adiós. Nos vemos.